El salón principal del Hotel Monteverde parecía diseñado para convencer a la gente de que el amor podía comprarse por metro cuadrado. Había candelabros franceses, orquídeas blancas traídas en avión, copas que brillaban como si nunca hubieran conocido labios honestos, y una orquesta que tocaba boleros con la disciplina triste de quienes cobran por fingir emoción. Sofía Valdés caminaba entre todo aquello con un vestido demasiado pesado, una sonrisa demasiado quieta, y el corazón haciendo preguntas que nadie había invitado a la boda. Desde una mesa cercana al ventanal, Alejandro Monteverde observaba sin ser observado. Era una de sus especialidades. Dueño del hotel, presidente del grupo, heredero de una fortuna que tenía más abogados que recuerdos felices, podía entrar en cualquier sala y hacer que la gente enderezara la espalda. Pero aquella noche había elegido pasar desapercibido, con un traje oscuro, una copa intacta y esa expresión de hombre que no necesitaba levantar la voz porque el mundo ya estaba entrenado para obedecerlo. Alejandro no asistía a bodas por ternura. Iba cuando el evento pertenecía a un cliente importante, cuando un contrato podía cerrarse entre brindis, o cuando su equipo insistía en que su presencia humanizaba la marca. Qué palabra tan ambiciosa para un hombre que dormía solo en un penthouse de 3 pisos. Humanizar, como si bastara una sonrisa de fotografía para cubrir años de desayunos en silencio, cenas servidas por empleados discretos y cumpleaños recordados únicamente por su secretaria. Sofía sí sabía lo que era recordar cumpleaños con poco dinero y mucha imaginación. Había decorado fiestas infantiles con globos baratos, había convertido arroz con huevo en banquete cuando Luna sacaba buenas calificaciones, había aprendido a coser vestidos ajenos mientras el suyo esperaba en una silla, siempre para después. Esa noche, sin embargo, todos la miraban como si fuera una pieza mal colocada en una vitrina de lujo. Sonreían, claro. La gente educada también sabe despreciar con los dientes limpios. Esteban Rivas, el novio, llevaba casi 1 hora desaparecido. No era una desaparición dramática, de esas que hacen correr a las tías y rezar a las abuelas. Era peor, una ausencia cómoda, arrogante, como si él supiera que todos esperarían. Sofía lo había buscado con los ojos varias veces, primero con paciencia, luego con vergüenza, finalmente con esa calma peligrosa que llega cuando una mujer deja de pedir explicaciones y empieza a sumar pruebas. «Mamá, ¿estás bien?», le había preguntado doña Carmen antes de la ceremonia, acomodándole un mechón rebelde detrás de la oreja. «Estoy vestida de blanco en un hotel donde hasta el hielo parece tener apellido», respondió Sofía, bajito. «Bien, lo que se dice bien, no sé. ¿Presentable? Sí». Doña Carmen había sonreído con cansancio. Su enfermedad le había robado fuerza a las piernas, pero no a la mirada. Ella no confiaba en Esteban. No lo decía demasiado, porque las madres pobres aprenden a escoger sus batallas, pero cada vez que él hablaba de darle una vida mejor a Sofía, Carmen apretaba los labios como si acabara de probar leche agria. Luna no estaba en la boda. Esa había sido la primera condición de Sofía. Su hija de 8 años no tenía por qué soportar una fiesta donde la mitad de los invitados confundía elegancia con crueldad. La niña se había quedado en casa con una vecina, abrazada a su dinosaurio de peluche. Después de preguntarle a su madre si casarse con Esteban significaba que ahora podrían comprar yogures de los que traían fruta abajo. Sofía le había dicho que sí, aunque la respuesta le dolió más que el vestido apretado. La música cambió a un ritmo más alegre justo cuando Esteban apareció por la entrada lateral del salón. Primero entró su risa, ancha, escandalosa, empapada de alcohol caro. Después entró él, con el moño desajustado y una mano colocada en la cintura de Mariela Santoro, una influencer de lujo que había convertido su vida en un escaparate de viajes, cirugías discretas y frases sobre amor propio escritas desde yates ajenos. La sala entera vio la escena. Luego fingió no verla, que es un talento muy refinado entre los cobardes. Sofía sintió que algo dentro de ella se detenía, pero no cayó. Ni siquiera retrocedió. Había soportado demasiados inviernos sin calefacción, demasiadas cuentas médicas, demasiadas sonrisas de hombres que creían que ayudar les daba derecho a mandar. Esteban cruzó el salón con Mariela pegada al brazo, como si el vestido blanco de Sofía fuera un detalle decorativo más, una flor que alguien olvidó retirar del camino. Esteban, dijo ella cuando lo tuvo cerca. Su voz no fue alta, pero cortó la música mejor que un grito. Mariela levantó una ceja, divertida,
y varios invitados se inclinaron un poco hacia adelante, no para ayudar, para mirar mejor. Hay personas que jamás entran en una pelea, pero siempre encuentran buen ángulo para presenciar la caída. Ahora no, Sofía, murmuró Esteban, sin soltar a Mariela. No hagas escenas. La frase fue tan vieja, tan usada, tan sucia, que Sofía casi se rió. No hagas escenas. Lo decía el hombre que entraba abrazando a su amante en su propia fiesta de bodas. El descaro, cuando se viste de esmoquín, suele creerse argumento. La escena ya la hiciste tú, respondió ella. Yo solo estoy de pie en medio. Al otro lado del salón, Alejandro dejó la copa sobre la mesa. No por sorpresa. Él había visto cosas peores en juntas familiares, en divorcios millonarios, en negociaciones donde la gente sonreía mientras enterraba a otros. Pero había algo en la postura de Sofía que le molestaba la calma. No parecía una mujer rota. Parecía una mujer decidiendo exactamente dónde colocar los pedazos para no cortarse. Esteban apretó la mandíbula. Su rostro cambió con esa rapidez conocida de los hombres que necesitan público para sentirse grandes. La vergüenza lo atravesó, pero en lugar de reconocerla, la transformó en rabia. Mariela se apartó medio paso, lo suficiente para no mancharse, no tanto como para perder protagonismo. Te dije que no me desafiaras, susurró Esteban, y entonces la abofeteó. El sonido fue breve, seco, absurdo. No tuvo música de fondo ni cámara lenta, aunque varios teléfonos ya estaban levantados. La mejilla de Sofía giró hacia un lado, el velo se deslizó de su cabello, y una horquilla cayó al piso de mármol con un tintineo ridículamente pequeño. En ese instante, el salón entero se quedó quieto. Hasta los ricos, tan entrenados para fingir que nada los sorprende, necesitaron un segundo para decidir qué máscara ponerse. Alejandro se levantó. No fue un gesto heroico todavía, conviene decirlo. Alejandro Monteverde no era un príncipe de cuento, ni un santo con tarjeta corporativa. Se levantó porque algo dentro de él, algo viejo y enterrado bajo capas de disciplina, no soportó aquella imagen. Una mujer en vestido blanco, sola frente a un hombre que acababa de confundir poder con permiso. Dio un paso, luego otro, pero Sofía se movió antes que él. Ella levantó la mano, no para devolver el golpe, sino para quitarse el velo por completo. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos y lo miró como si fuera una promesa escrita en un idioma falso. Luego lo dejó caer a los pies de Esteban. No lloró. Eso pareció incomodar más que las lágrimas. Las lágrimas habrían sido fáciles de clasificar. Una mujer llorando confirma la tragedia. Una mujer callada obliga a todos a mirarse por dentro. Hoy no perdiste una esposa, dijo Sofía, con la voz baja y firme. Perdiste el derecho a pronunciar mi nombre. Nadie aplaudió. La vida real rara vez tiene tanto buen gusto. Hubo murmullos, respiraciones tensas, una copa que chocó contra otra, alguien diciendo, ¡qué horror!, con el tono de quien comenta un mantel manchado. Esteban abrió la boca, pero por una vez no encontró frase que le quedara bien. Mariela bajó la mirada hacia sus uñas, tal vez calculando cuántos seguidores ganaría si decía que había sido una noche intensa. Sofía dio media vuelta y caminó hacia la salida lateral. Cada paso le dolía, porque los zapatos eran nuevos y la humillación también, aunque una se acostumbra más rápido a las ampollas. Alejandro hizo un movimiento para seguirla, pero uno de sus directivos apareció a su lado, pálido. Señor Monteverde, debemos intervenir. Hay prensa en el lobby. Alejandro lo miró con una frialdad que habría apagado una chimenea. Entonces empiecen por sacar al hombre que acaba de golpear a una mujer en mi hotel. El directivo tragó saliva y corrió a cumplir. Alejandro volvió la vista hacia la salida por donde Sofía había desaparecido. Durante años había creído que la autoridad consistía en dar órdenes exactas en el momento correcto. Sin embargo, allí estaba, dueño de paredes, lámparas, cámaras y contratos, sintiéndose extrañamente tarde, como si el golpe no hubiera caído sobre ella solamente, sino también sobre una parte de él que aún recordaba haber sido niño e impotente. Sofía llegó al pasillo de servicio antes de permitirse respirar hondo. Se apoyó contra una pared blanca, lejos de las flores, lejos de la música, lejos de ese ejército de invitados que seguramente ya estaba eligiendo versión. El maquillaje le ardía en la mejilla, sacó el teléfono del pequeño bolso bordado y vio 3 llamadas perdidas de Luna. El corazón se le apretó con una culpa antigua, de madre que nunca puede romperse del todo porque alguien pequeño necesita creer que el mundo sigue en pie. Marcó de vuelta mientras caminaba sin rumbo por el corredor interno del hotel.
Afuera, una tormenta golpeaba los ventanales con furia tropical. En Ciudad de México, cuando llueve con rabia, hasta los edificios caros parecen pedir perdón por sus goteras invisibles. Mami, respondió Luna al tercer tono. ¿Ya eres esposa oficial o todavía estás en trámite? Sofía cerró los ojos. La risa quiso salirle, pero se atoró en algún lugar cerca del pecho. Estoy en trámite de volver a casa, mi amor. ¿Eso es bueno o malo? Eso es necesario. Hubo un silencio del otro lado. Luna era niña, no tonta. Los adultos a menudo confunden ambas cosas para poder mentir con menos culpa. ¿Él fue feo contigo?, preguntó. Sofía se detuvo junto a una puerta metálica marcada como acceso restringido. Tenía ganas de decir que no, de envolver la verdad en algodón, de proteger a su hija de la suciedad del mundo. Pero Luna había aprendido demasiado pronto a leer pausas. Sí, admitió Sofía. Pero yo estoy bien. Y tú también vas a estar bien. Abuela dice que si lloras no pasa nada, pero que no llores con pestañas postizas porque salen caras. Esta vez, Sofía sí rió, apenas, con una ternura rota. Se limpió debajo de un ojo con cuidado. Tu abuela siempre tan práctica. ¿Quieres que guarde mi dinosaurio grande para dormir contigo? Sofía apoyó la frente contra la pared. La voz se le volvió pequeña, pero no débil. Sí, mi vida. Guárdame el lado izquierdo de la cama. La luz parpadeó justo cuando terminó la llamada. Primero fue un temblor en los fluorescentes del pasillo, luego un zumbido profundo, después oscuridad. No una penumbra elegante como la de los restaurantes románticos. Oscuridad completa, densa, de edificio enorme recordando que también podía fallar. En alguna parte sonó una alarma. Se escucharon gritos lejanos desde el salón, pasos corriendo, radios de seguridad escupiendo órdenes incompletas. Sofía buscó la pared con la mano. No le tenía miedo a la oscuridad, exactamente. Le tenía miedo a quedarse encerrada cuando su hija la esperaba, a no tener dinero para taxi, a que la vida siguiera encontrando maneras creativas de ponerle puertas delante. Avanzó unos pasos y empujó la puerta metálica, pero se cerró detrás de ella con un golpe automático. El sonido del seguro fue pequeño y definitivo. Perfecto, murmuró, porque mi noche necesitaba un sótano. No es un sótano, dijo una voz masculina desde la oscuridad. Es un corredor técnico. Sofía se giró de golpe. ¿Quién está ahí? Alejandro encendió la linterna de su teléfono, apuntándola hacia el suelo para no cegarla. La luz reveló primero sus zapatos negros, demasiado pulidos para ese pasillo, luego el bajo de su pantalón, luego su rostro serio. No llevaba gafete de empleado, pero en medio del caos eso podía significar cualquier cosa. Sofía lo reconoció vagamente del salón, una figura elegante entre muchas figuras elegantes. Aún así, había algo distinto en él. Tal vez que no la miraba con lástima. No quería asustarla, dijo, pues debería practicar. Le salió regular. Alejandro parpadeó, sorprendido. La mayoría de la gente le hablaba con cuidado incluso cuando no sabía su nombre. Aquella mujer acababa de ser humillada delante de 100 invitados y todavía encontraba energía para lanzar una respuesta seca en un pasillo oscuro. Contra toda lógica, él sintió una admiración incómoda. La puerta se bloqueó con el apagón, explicó él. Hay un panel de seguridad al final. Podemos abrir desde ahí si el sistema auxiliar responde. ¿Trabaja aquí? La pregunta llegó limpia, directa. Alejandro pudo decir la verdad. Debió decirla. Era dueño del edificio, de la cadena, de las pólizas de seguro y probablemente de la empresa que había instalado aquella puerta caprichosa. Pero en la luz temblorosa del teléfono, Sofía no lo miraba como a un apellido, lo miraba como a alguien que quizás sabía salir de ahí, nada más. Y ese nada más le pareció un lujo desconocido. Sí, respondió, soy Alex. Mantenimiento. La mentira cayó entre los dos sin hacer ruido. Alejandro sintió su peso de inmediato, pero no la retiró. Había tomado decisiones millonarias en menos de 10 segundos. Había despedido presidentes regionales sin mover una ceja, había comprado edificios enteros porque la vista le convenía. Sin embargo, nunca una frase tan pequeña le había dado tanto miedo. Sofía lo estudió apenas. Su mejilla seguía roja, pero su mirada estaba intacta. Bueno, Alex de mantenimiento, espero que sepa mantener puertas abiertas. Eso intento. Qué bueno, yo hoy ya cerré suficientes. Él casi sonrió. Casi. La palabra se quedó en algún lugar discreto de su boca, desacostumbrada. Caminaron juntos por el corredor estrecho, guiados por la luz del teléfono. Sofía sostenía el vestido levantado con una mano para no tropezar. Alejandro notó que el dobladillo estaba cosido a mano,
con puntadas pequeñas, cuidadosas, distintas a los acabados de diseñador que él veía a diario sin mirar. Aquella mujer llevaba encima más trabajo real que muchas fortunas exhibidas en el salón. ¿Tiene a alguien esperando?, preguntó él, y se arrepintió al instante por lo íntimo que sonó. Mi hija, mi madre, un dinosaurio de peluche con responsabilidades emocionales. Entiendo. No, no entiende, dijo Sofía, sin dureza, solo con exactitud, pero se agradece que no finja demasiado. Alejandro guardó silencio. La frase lo atravesó con una puntería humillante. Fingir era precisamente lo que estaba haciendo. Fingir ser empleado, fingir sencillez, fingir que no tenía un ejército de personas buscándolo probablemente en ese mismo momento. El teléfono vibró en su mano. En la pantalla apareció el nombre de su director de operaciones. Alejandro rechazó la llamada antes de que Sofía pudiera leer. ¿Problemas?, preguntó ella. Trabajo. El mantenimiento nunca descansa, parece, no cuando las puertas deciden tener personalidad. Sofía soltó una risa breve. No era alegría todavía. Era apenas una chispa, pero Alejandro la sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en su penthouse cerrado. Llegaron al panel de seguridad. Él retiró la cubierta con una facilidad que delataba más conocimiento del edificio del que tendría cualquier técnico improvisado. Sofía lo notó. Claro que lo notó. Las mujeres que sobreviven contando monedas también aprenden a contar contradicciones. Tiene manos de oficina, dijo ella. Alejandro bajó la mirada hacia sus dedos. Eran manos cuidadas, limpias, con una pequeña cicatriz antigua en el pulgar que ni siquiera recordaba haberse hecho. Antes trabajaba en otra área. Oh ya. Ese ajá fue un juicio completo, sin necesidad de juez. Alejandro manipuló los cables del sistema auxiliar mientras el hotel gemía a su alrededor. Por un instante, el poderoso Alejandro Monteverde dependió de una batería de emergencia y de un panel rebelde. La ironía habría sido graciosa si no estuviera tan ocupado sintiéndose extrañamente vivo. La puerta emitió un clic. Sofía exhaló como si hubiera estado sosteniendo más que aire. Del otro lado se escuchaban voces, radios, pasos apresurados. El mundo volvía, con sus jerarquías y explicaciones pendientes. Alejandro supo que, si cruzaban ese umbral juntos, alguien podía reconocerlo. Bastaría un guardia diciendo, «Señor Monteverde», para romper la burbuja absurda que acababa de construir. Antes de abrir por completo, Sofía se giró hacia él. «Gracias, Alex». Nadie le decía gracias así. Sin estrategia, sin cálculo, sin esperar favor futuro. Solo gracias. Alejandro sintió que esa palabra sencilla dejaba en evidencia toda su vida anterior, llena de discursos, placas conmemorativas y brindis interesados. Quiso decirle su nombre real. La verdad le subió a la garganta, pesada y urgente. Pero entonces ella tocó su mejilla roja con los dedos, no para quejarse, sino para comprobar que seguía entera. «Váyase a casa con su hija», dijo él. «Eso pienso hacer». «¿Tiene cómo volver?». Sofía lo miró con una media sonrisa cansada. «Mire, Alex, hoy perdí un esposo que no servía, una fiesta carísima y probablemente la mitad de mi paciencia. Pero no perdí la capacidad de tomar un taxi». Alejandro inclinó apenas la cabeza. Era una respuesta absurda, orgullosa, hermosa. Él, que habría podido ordenar un auto blindado, un médico, un abogado y media ciudad con una llamada, se quedó sin ofrecer nada. Por primera vez, entendió que ayudar no siempre era extender una tarjeta. A veces era cerrar la boca antes de convertir la ayuda en humillación. Cuando salieron al pasillo principal, el generador devolvió una luz amarilla al hotel. Empleados corrían de un lado a otro. Un guardia vio a Alejandro y abrió los ojos con reconocimiento inmediato, pero él levantó un dedo mínimo, casi imperceptible. La orden silenciosa fue obedecida. Sofía no lo vio. Estaba mirando hacia la salida, hacia la lluvia, hacia esa noche terrible que aún tenía que atravesar para volver a los brazos de su hija. «Cuídese, señora Valdés», dijo Alejandro. Ella se detuvo. Sofía corrigió. «Después de esta noche, lo de señora me queda grande y me queda feo». Sofía repitió él. El nombre le sonó distinto a cualquier nombre pronunciado en una junta. No era dato, ni firma, ni identidad en expediente. Era una puerta abierta a una vida que no entendía. Sofía asintió una vez y siguió caminando. El vestido blanco arrastraba agua de lluvia y polvo del pasillo de servicio. No parecía una novia abandonada. Parecía una mujer saliendo de un incendio con las manos vacías y la espalda derecha. Alejandro
la vio desaparecer por la entrada lateral del hotel. A sus espaldas, su equipo se acercaba con urgencias. Prensa, contratos, seguridad, Esteban Rivas, encerrado en una oficina, Mariela llorando por maquillaje arruinado. Todo lo que antes habría ocupado su mente apareció de pronto pequeño, casi ridículo. Él solo podía pensar en la voz de Sofía diciéndole a su hija que guardara el lado izquierdo de la cama. «Señor Monteverde», dijo su director, «necesitamos instrucciones». Alejandro miró el salón donde la boda se había convertido en rumor y desperdicio. Luego miró la puerta por donde Sofía se había ido. «Sáquenlo de mi hotel», ordenó, «y asegúrense de que ninguna grabación desaparezca». Al señor Rivas, al hombre que golpeó a una mujer creyendo que su dinero era un escudo, el director bajó la cabeza y se marchó. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos más. Afuera, la lluvia lavaba los cristales sin conseguir limpiar lo ocurrido. En algún lugar de la ciudad, una niña esperaba con un dinosaurio de peluche. En otro, un penthouse enorme esperaba a Alejandro con su silencio perfecto. Y por primera vez en muchos años, esa perfección le pareció insoportable. Aquella noche, Esteban Rivas creyó que había demostrado poder delante de todos. No sabía que acababa de firmar su caída con la mano que levantó contra Sofía. Tampoco Sofía sabía que el hombre llamado Alex no existía, al menos no como ella lo había conocido. Y Alejandro Monteverde, que había construido un imperio evitando cualquier pérdida de control, acababa de cometer la mentira más pequeña y más peligrosa de su vida. El penthouse de Alejandro Monteverde tenía 3 niveles, ventanales del piso al techo y una vista tan perfecta de la ciudad que parecía una postal diseñada para hombres sin insomnio. Aquella noche, sin embargo, la lluvia había dejado marcas torcidas sobre el cristal, como dedos de alguien intentando entrar. Alejandro volvió pasada la medianoche, se quitó el saco, dejó las llaves sobre una mesa de mármol italiano y descubrió que el silencio lo estaba esperando con una paciencia casi ofensiva. Su ama de llaves había dejado la cena cubierta sobre la isla de la cocina: salmón, verduras al vapor, pan artesanal. Todo medido, correcto, saludable, aburrido. Alejandro levantó la tapa, miró el plato y volvió a cubrirlo. No tenía hambre. O quizás sí, pero no de comida. Tenía una sensación extraña en el pecho, una incomodidad sin nombre, como si en el corredor técnico del hotel hubiera respirado por error una clase de aire que no existía en su casa. Se sirvió agua mineral, no whisky. Eso ya era una señal de alarma, aunque nadie estaba allí para notarla. Caminó hasta el ventanal y observó las luces de la ciudad, los autos diminutos moviéndose bajo la tormenta, las azoteas mojadas, los barrios que desde arriba parecían tranquilos, porque la altura suele maquillar la pobreza. Pensó en Sofía Valdés saliendo bajo la lluvia con su vestido manchado, rechazando una ayuda que él ni siquiera se había atrevido a ofrecer bien. Alejandro había conocido muchas mujeres hermosas, ambiciosas, brillantes, entrenadas para conversar entre copas, sin decir nunca nada accidental. Había salido con herederas, abogadas, coleccionistas de arte y una actriz que tenía la admirable habilidad de llorar solo del lado donde daba la cámara. Ninguna lo había desordenado como Sofía, que en una noche perdió una boda y aún así corrigió a un supuesto empleado por llamarla señora. Había dignidades que no necesitaban joyas para encandilar. A la mañana siguiente, su equipo le entregó un informe completo antes de que terminara el café. Esteban Rivas había sido retirado del hotel, las grabaciones estaban aseguradas y la prensa ya olía sangre. Mariela Santoro había publicado una historia diciendo que la energía de la noche fue muy densa, lo cual era una manera elegante de no mencionar una bofetada. Alejandro escuchó todo con el rostro inmóvil, pero su mente no estaba en Esteban. Estaba en una niña guardando el lado izquierdo de la cama. «Quiero saber si Sofía Valdés llegó bien a su casa», dijo de pronto. Su directora legal levantó la mirada del expediente. «La novia, Sofía Valdés», corrigió él, sin levantar la voz. El equipo aprendió algo en ese segundo. Cuando Alejandro Monteverde repetía un nombre completo, más valía no reducir a esa persona a un papel dentro del escándalo. En menos de una hora, le informaron que Sofía vivía en la colonia Santa Isabel, que trabajaba como costurera independiente, que hacía turnos en una cafetería pequeña y que tenía una hija menor y una madre enferma. También le ofrecieron más detalles. Alejandro levantó la mano. No quería convertirla en archivo. Esa tarde canceló una comida con inversionistas españoles, usando una excusa tan vaga que su asistente casi se persignó.
Luego hizo algo todavía más grave. Abrió su propio closet y trató de elegir ropa normal. El resultado fue lamentable. Para Alejandro, normal significaba un suéter de cachemira gris, pantalón oscuro sin pinzas y zapatos italianos que costaban más que la renta de muchos departamentos. La pobreza, en su imaginación, todavía venía planchada. El chofer lo esperaba en el estacionamiento con la camioneta blindada. Alejandro se detuvo antes de subir. Pensó en Sofía viendo aquel vehículo, en la mentira que ya había dicho, en lo ridículo que sería sostenerla con cuero negro, vidrios polarizados y un hombre abriendo puertas. Así que pidió que lo dejaran a 4 calles de la cafetería. El chofer obedeció con la expresión de quien acaba de recibir una instrucción médica sospechosa, pero ningún empleado de Monteverde preguntaba 2 veces. La cafetería se llamaba La Esquina de Lulú y olía a pan dulce, café recalentado y vida real. Tenía mesas de metal, servilletas delgadas como promesas de político y un ventilador que giraba con sonido de helicóptero cansado. Alejandro entró con la seriedad de un hombre que ha negociado fusiones internacionales, pero no sabe si debe sentarse primero o pedir en la barra. 3 clientes lo miraron al mismo tiempo. No porque pareciera peligroso, porque parecía caro. Sofía estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido, un mandil azul y una libreta de pedidos en la mano. Al verlo, no sonrió. Eso le gustó más de lo razonable. La mayoría de las personas sonreía al reconocer poder, belleza o dinero. Sofía, en cambio, lo miró como quien encuentra un paraguas olvidado en una silla, con sorpresa moderada y cierta sospecha práctica. Alejandro se acercó a la barra intentando parecer alguien que entraba a cafeterías de barrio todos los días. «Buenos días», dijo él. «Depende para quién», respondió Sofía. «Si viene por café, buenos. Si viene por lástima, se nos acabó desde temprano». Alejandro se quedó quieto. Una parte de él quiso explicar que no sentía lástima. Otra, más honesta, reconoció que no sabía exactamente qué sentía. Había pasado años resolviendo problemas con cheques, abogados o llamadas discretas. Sofía no parecía una mujer que aceptara ninguna de esas 3 cosas sin romperle primero los dedos metafóricamente y quizá también literalmente si la provocaban antes del desayuno. «Vengo por café», dijo al fin. «Entonces va mejorando la mañana». «Americano, de olla, con leche». Alejandro miró el menú escrito con guis sobre una pizarra. Los precios le parecieron absurdamente bajos, casi un error administrativo. Tuvo el impulso de decir que compraría toda la cafetera, la panadería y tal vez el edificio, pero recordó a tiempo que estaba interpretando a Alex de mantenimiento, no a un dragón con tarjeta platino. Eligió café de olla porque sonaba a algo que una persona normal pediría con confianza. «Un café de olla, por favor. Grande chico, grande. Valiente. Pega más que muchas verdades». Sofía sirvió el café en una taza blanca con una pequeña grieta cerca del asa. Alejandro la tomó con cuidado, como si fuera una reliquia arqueológica. El aroma a canela y piloncillo lo sorprendió. No era el café exacto, amargo y geométrico de su cocina. Era dulce, oscuro, imperfecto. Sofía lo observó probarlo y levantó una ceja cuando él tardó demasiado en reaccionar. ¿Sobrevivió? «Es muy bueno. No suene tan asombrado. Hasta los lugares sin valet parking pueden hacer café». Alejandro bajó la taza para ocultar una sonrisa. Esa mujer no hablaba para agradar, hablaba para poner las cosas en su sitio. Él tomó asiento en una mesa junto a la ventana, demasiado recto, demasiado silencioso, demasiado consciente de cada mirada. Sofía siguió atendiendo clientes, cobrando monedas, entregando pan, regañando con cariño a un repartidor que quería fiado por 3ª vez en la semana. Allí, nadie le pedía permiso al lujo. La vida entraba, pedía, pagaba si podía y seguía. Media hora después, una niña apareció desde la puerta trasera con una mochila morada, 2 trenzas desparejas y una libreta llena de calcomanías de dinosaurios. Luna Valdés se detuvo al ver a Alejandro. Lo examinó desde los zapatos hasta el cabello con una concentración que habría intimidado a algunos ministros. Luego caminó hacia la barra y jaló suavemente el mandil de su madre, sin apartar los ojos del visitante. Mamá susurró con el volumen exacto para que él escuchara: «Hay un señor raro sentado como si la silla le debiera dinero». Sofía cerró los ojos un segundo. «Luna, ¿qué? No dije feo, dije raro. Es diferente y más científico». Alejandro tosió para no reírse. Luna se acercó con la valentía de quien aún cree que el mundo puede explicarse preguntando suficiente.
Se plantó frente a él y señaló su taza. ¿Usted es el Alex del apagón? Sí. ¿Trabaja arreglando cosas? Intento arreglar cosas. Mi lámpara hace un ruido como mosca enojada. ¿Sabe arreglar lámparas o solo puertas dramáticas? Sofía apareció detrás de la niña antes de que Alejandro respondiera. Mi hija saluda después del interrogatorio, a veces antes si desayunó bien. Hola, dijo Luna, obediente y tardía. Hola, Luna, respondió Alejandro. El nombre le suavizó la voz. Sofía lo notó, y esa vez sí sonrió apenas. No era una invitación, no todavía. Era una grieta mínima en la muralla de una mujer que había pasado la noche reconstruyéndose sin pedir permiso. Alejandro sintió un deseo torpe de merecer esa grieta. Se odió un poco por desearlo mientras llevaba puesto un nombre falso, como si fuera una chaqueta prestada. Luna se sentó frente a él sin consultar. Sacó un lápiz y empezó a dibujar un tiranosaurio con corona. Mi mamá dice que usted nos ayudó a salir del hotel. Solo abrí una puerta. Eso es importante. Hay puertas que arruinan vidas. Sofía dejó 2 platos en la mesa, uno con pan para Luna y otro con una rebanada que Alejandro no había pedido. Tiene 8 años, dijo ella. A veces habla como abogada cansada. Es por la genética, respondió Luna, mordiendo el pan, y por las telenovelas de la vecina. Alejandro miró el plato. No pedí esto. Lo sé, dijo Sofía. Es cortesía de la casa. No se emocione. No incluye acciones de la empresa. Él soltó una risa baja, breve, casi oxidada. Sofía se quedó un segundo mirándolo, como si no hubiera esperado que aquel hombre serio tuviera un sonido humano escondido. Alejandro tampoco. En su mundo, la risa era muchas veces herramienta, para negociar, tranquilizar, seducir o fingir cercanía. Aquella se le escapó sin utilidad alguna, y por eso le pareció peligrosa. Cuando terminó su turno, Sofía salió con Luna y 2 bolsas de mandado que parecían más pesadas que el optimismo. Alejandro se levantó por impulso. ¿Puedo ayudar? ¿Con qué?, preguntó Sofía. Con las bolsas. Ella miró sus manos, luego sus zapatos impecables. No quiero ser responsable de que descubra el peso de 1 kilo de papas. Puedo cargar papas. Eso dicen todos antes de conocerlas. Aún así, le entregó una bolsa. Alejandro la tomó con demasiada solemnidad, como si acabara de recibir un documento confidencial. Caminaron hacia el mercado bajo un sol tímido que salía después de la lluvia. Luna iba delante, saltando charcos, mientras Sofía regateaba mentalmente cada compra antes de llegar al puesto. Alejandro intentó seguir el ritmo, pero su concepto de comprar comida consistía en que alguien más la eligiera, la lavara y la acomodara en su refrigerador por colores. En el puesto de frutas, Sofía pidió 3 aguacates. Alejandro, queriendo ser útil, eligió 6 de los más grandes y los puso sobre la báscula. ¿Va a alimentar a un equipo de fútbol?, preguntó Sofía. Pensé que estaban buenos. Claro que están buenos. También están carísimos. Devuelva 3 antes de que el señor crea que encontramos petróleo. El vendedor soltó una carcajada. Alejandro devolvió los aguacates con una dignidad herida. Luna, que no desperdiciaba ocasiones pedagógicas, le explicó que en el mercado uno no demostraba cariño comprando de más, sino aprendiendo cuál jitomate estaba maduro y cuál solo se veía bonito para engañar principiantes. Alejandro escuchó con atención. Había pagado consultores internacionales menos claros que esa niña. Luego vino el microbús. Sofía subió con Luna y Alejandro la siguió 2 segundos tarde, porque esperó instintivamente a que alguien le abriera la puerta. El conductor lo miró con impaciencia. ¿Sube o le mando invitación? Sofía se cubrió la boca para ocultar la risa. Alejandro pagó con un billete demasiado grande y provocó un debate comunitario sobre el cambio. Una señora le dijo que si iba a pasear dinero así, al menos invitara tamales. Luna anunció en voz alta que Alex estaba aprendiendo a ser ciudadano. El microbús entero aceptó esa explicación con más naturalidad de la que él merecía. Alejandro no supo dónde agarrarse. Cuando el vehículo arrancó, casi terminó sentado sobre un joven con audífonos. Sofía lo sostuvo del antebrazo y lo colocó junto al tubo metálico. Con una mano aquí indicó, y las rodillas flojitas, no está firmando una sentencia. Nunca había usado uno de estos. El silencio que siguió fue breve pero delicioso. ¿Un microbús?, preguntó Sofía. En esta ruta, corrigió él, demasiado tarde. Luna entrecerró los ojos. Sospechoso. Alejandro miró por la ventana para esconder la incomodidad. La ciudad pasaba cerca, demasiado cerca. Puestos de tacos, cables cruzados, fachadas pintadas, niños con uniforme,
perros durmiendo junto a tiendas, mujeres cargando bolsas con la fuerza tranquila de quienes no tienen suplente. Desde su camioneta blindada, todo aquello habría sido paisaje. Desde el microbús era contacto, olor, ruido, freno brusco, conversación ajena, vida sin filtro, vida que no pedía permiso. La casa de Sofía estaba en una calle estrecha con bugambilias trepando sobre muros viejos. Era pequeña, de pintura amarilla gastada, con macetas en latas recicladas y una puerta azul que necesitaba aceite. Doña Carmen estaba sentada junto a la ventana, tejiendo una bufanda que nadie necesitaba todavía, porque a veces las madres tejen futuro para no mirar demasiado el presente. Levantó la vista cuando Alejandro entró cargando bolsas y lo midió con una precisión que ningún auditor habría igualado. «Así que usted es Alex», dijo. «Sí, señora. Mantenimiento». «Sí». Doña Carmen miró sus zapatos, luego sus manos, luego el suéter de cachemira que él, ingenuamente, aún creía discreto. «Mijo, usted no parece pobre, pero sí parece solo». Sofía soltó un mamá avergonzado. Luna se rió como si su abuela acabara de ganar un concurso. Alejandro se quedó inmóvil con una bolsa de cebollas en la mano. En su vida, muchas personas habían intentado definirlo: brillante, implacable, visionario, difícil, necesario. Nadie lo había resumido con tanta crueldad dulce. «No parece pobre, pero sí parece solo». La frase entró en él sin pedir cita. Esa tarde, Alejandro se quedó a reparar una repisa floja, porque Luna insistió en que si arreglaba puertas dramáticas, debía poder con madera menos intensa. Sofía le dio una caja de herramientas antigua. Él identificó los tornillos, calculó ángulos, revisó el soporte con excesiva seriedad. El problema llegó al martillo. Lo usó con tanta cautela que Luna terminó sentándose en el piso, con la barbilla apoyada en las manos. «¿Le tiene miedo al clavo?», preguntó. «Respeto su función. Mi mamá les pega y ya». Sofía, desde la cocina, lanzó una carcajada que llenó la casa más que cualquier lámpara. Alejandro se golpeó un dedo minutos después y dijo una palabra que hizo que doña Carmen fingiera no escuchar y Luna pidiera explicación gramatical. El dolor fue real, pequeño, ridículo. También fue extrañamente agradable. Nadie corrió a solucionarlo por él. Nadie llamó a un médico. Sofía solo le pasó un hielo envuelto en servilleta y dijo que los héroes de mantenimiento también podían llorar en privado. Comieron sopa de fideo en una mesa coja que se estabilizaba con una revista doblada. Alejandro aceptó el plato como si recibiera algo sagrado. No era gourmet, no tenía espuma, reducción ni historia contada por un chef con acento europeo. Era caliente, sencilla, con zanahoria cortada desigual y un sabor que no intentaba impresionar a nadie. Luna soplaba cada cucharada con dramatismo. Doña Carmen comía despacio. Sofía se levantaba cada 2 minutos para traer algo que todos habían olvidado. «Si no le gusta, puede decirlo», dijo Sofía. Alejandro negó con la cabeza. «Me gusta». «No lo diga como si estuviera confesando un crimen. No estoy acostumbrado». A la sopa, él miró la mesa, la revista doblada, el vapor subiendo entre ellos, la niña contando cuántos fideos cabían en una cuchara. A esto, Sofía no preguntó qué era esto. Tal vez porque lo entendió. Tal vez porque algunas palabras, si se explican demasiado, pierden la poca valentía que traían. La tarde avanzó con una lentitud amable. Alejandro ayudó a Luna con una maqueta del sistema solar, aunque ella insistía en agregar un planeta de dinosaurios. Él explicó órbitas con precisión de ingeniero financiero. Luna lo corrigió porque Plutón, según ella, merecía apoyo emocional, aunque ya no fuera planeta oficial. Al anochecer, Alejandro se levantó para irse. Sofía lo acompañó hasta la puerta azul. La calle olía a tierra húmeda y tortillas recientes. Él quiso decirle que no tenía que enfrentar sola el divorcio, que podía poner a los mejores abogados a su disposición, que Esteban no volvería a tocarla ni con una palabra. Todo eso era cierto. Todo eso era también demasiado, así que respiró y escogió una frase más pequeña. «Gracias por la sopa». Sofía apoyó el hombro en el marco. «Gracias por la repisa. Quedó medio chueca, pero con intención. Puedo volver a corregirla». Ella lo miró un momento. La luz del interior le suavizaba el rostro, aunque la marca de la bofetada aún vivía como una sombra tenue en su mejilla. Alejandro sintió una rabia limpia contra Esteban, pero también contra sí mismo, porque seguía allí de pie con un nombre falso, recibiendo confianza como quien acepta monedas que sabe robadas. «Puede volver», dijo Sofía al fin,
pero no venga a salvar a nadie. Aquí somos complicadas y bastante tercas. Lo tendré en cuenta. Y use otros zapatos. Esos gritan que nunca han pisado una banqueta con miedo. Alejandro miró hacia abajo. Los zapatos italianos brillaban incluso bajo la luz pobre del foco exterior. Era cierto, gritaban. Él casi se disculpó con ellos. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Alex. El nombre falso sonó dulce en su boca, y por eso le dolió. Alejandro caminó hasta la esquina antes de llamar a su chofer. No quiso que la camioneta apareciera frente a la casa. Mientras esperaba, se miró la mano lastimada por el martillo. El dedo latía con una incomodidad humilde. En la pantalla del teléfono tenía 14 mensajes pendientes, 3 llamadas perdidas y un mundo entero exigiendo que volviera a ser Alejandro Monteverde. Cuando llegó al penthouse, la cena volvió a estar esperándolo, perfecta y fría. Esta vez no levantó la tapa. Subió al segundo nivel, se quitó el suéter sencillo que no era sencillo, los zapatos escandalosos, el reloj que había escondido bajo la manga. Frente al espejo, vio al hombre de siempre, poderoso, impecable, respetado. Luego miró el pequeño golpe en su dedo y pensó en Luna preguntándole si le tenía miedo a un clavo. Por primera vez en años, prefirió la versión herida. Los días siguientes se llenaron de pretextos. Alejandro visitó la cafetería para tomar café de olla, luego para devolver una lonchera que Sofía jamás le había prestado, después para preguntar si la repisa seguía viva. Sofía lo dejaba acercarse con la prudencia de quien abre la puerta durante una tormenta, no porque confíe en el clima, sino porque reconoce la voz del otro lado. Luna, en cambio, lo adoptó como proyecto educativo. Había decidido enseñarle cosas básicas para no morir en barrio. La primera lección fue comprar pan sin parecer turista. La segunda, cruzar la calle con decisión. La tercera, no ofrecer pagar de más cuando alguien vendía gelatinas para juntar dinero. Alejandro falló en las 3 con una elegancia triste. Sofía lo regañó frente a un puesto de elotes porque pidió el más completo, sin saber que eso implicaba una montaña de mayonesa, queso, chile y consecuencias. Terminó con los labios rojos, los ojos llorosos y Luna aplaudiendo como si presenciara un bautizo. ¿Está bien?, preguntó Sofía, divertida. Perfectamente. Tiene cara de hombre que acaba de ver a Dios y Dios venía enchilado. Alejandro respiró con dignidad. Es intenso. Es chile, Alex, no una experiencia espiritual. Él bebió agua, ella se rió y algo entre ambos se acomodó sin pedir permiso. No era amor todavía. O tal vez sí, pero en su forma más humilde, una risa compartida junto a un puesto, una servilleta ofrecida, una mirada que se queda medio segundo más de lo necesario. El amor, cuando no quiere asustar, empieza fingiendo ser costumbre, pero cada gesto amable aumentaba la deuda. Cada vez que Luna le tomaba la mano para cruzar, cada vez que doña Carmen le guardaba una tortilla caliente, cada vez que Sofía le decía Alex con menos defensa, Alejandro sentía que el nombre se volvía más pesado. Había mentido para ser tratado como un hombre común. Ahora entendía la trampa. Ser querido así exigía una honestidad que él no estaba dando. El millonario podía comprar hoteles. Alex, en cambio, debía decir la verdad. Una noche, después de ayudar a cerrar la cafetería, Sofía lo encontró mirando una silla rota como si analizara una fusión empresarial. ¿Siempre piensa tanto antes de tocar algo?, preguntó. Me gusta entender cómo se sostiene. Sofía se apoyó en la escoba. A veces se sostiene porque alguien no tiene tiempo de dejarlo caer. La frase quedó flotando entre las mesas vacías. Alejandro la miró. Ella no hablaba solo de la silla. Hablaba de su casa, de su madre, de Luna, de sí misma. De esa manera cansada en que algunas mujeres se convierten en columna porque nadie más se ofrece a ser pared. Él quiso decirle que podía descansar, pero esa promesa, viniendo de una mentira, habría sido otra forma de daño. Sofía empezó. Ella levantó la vista. El teléfono de él vibró antes de que pudiera seguir. Esta vez no alcanzó a ocultarlo. En la pantalla apareció un mensaje de su asistente. Señor Monteverde, la junta con inversionistas se adelantó. Alejandro bloqueó el teléfono de inmediato, pero el movimiento fue demasiado rápido. Sofía no leyó todo. Quizás solo vio una palabra. Quizás solo vio la culpa en su cara. Sus ojos se afinaron apenas. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, trabajo. El mantenimiento tiene juntas muy elegantes últimamente. Él guardó el teléfono en el bolsillo. El silencio se volvió más estrecho. Sofía no insistió. Eso fue peor que una acusación. Tomó la escoba y siguió barriendo,
pero algo en su espalda había cambiado. Alejandro lo sintió con una precisión dolorosa. La confianza no siempre se rompe de golpe. A veces solo retrocede un paso, se cruza de brazos y empieza a mirar mejor. Al despedirse, Sofía no lo invitó a pasar al día siguiente. Solo dijo buenas noches. Luna, medio dormida en una silla, levantó la mano y murmuró que no olvidara estudiar el capítulo de monedas pequeñas. Alejandro sonrió, pero el peso en el pecho no se movió. Caminó hacia la avenida con la certeza de que el tiempo para decir la verdad se estaba cerrando. Y aún así, como hacen los cobardes bien vestidos, se prometió que hablaría pronto. Esa noche, en su penthouse, Alejandro no encendió las luces principales. Se quedó sentado en la cocina oscura, con el teléfono sobre la mesa y el nombre de Sofía brillando en la pantalla sin que él se atreviera a escribir. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Abajo, miles de ventanas guardaban cenas simples, discusiones, risas, tareas escolares, cansancios compartidos. Arriba, él tenía silencio, mármol y una mentira que empezaba a respirar como un animal encerrado. Esteban Rivas tardó 5 días en descubrir que el escándalo de su boda no se evaporaría con una disculpa vaga y 2 arreglos florales enviados a la prensa. Los videos circularon en grupos privados, luego en cuentas de chismes, después en columnas que fingían preocuparse por la violencia mientras disfrutaban cada detalle. En todos aparecía él, impecable de esmoquín, levantando la mano contra Sofía. Lo peor para su orgullo no era verse cruel, era verse pequeño. Sofía no vio los videos completos. Con uno le bastó. Luna estaba en la cocina haciendo tarea cuando doña Carmen apagó el teléfono con esa rapidez de abuela que no entiende del todo la tecnología, pero sí entiende cuando una niña no debe mirar ciertas cosas. Sofía tomó aire, dobló una servilleta que no necesitaba doblarse y decidió que el mundo podía hablar. Ella tenía que trabajar, cocinar, llamar al abogado gratuito y asegurarse de que Luna llevara cartulina azul para el lunes. Alejandro, en cambio, vio cada grabación, una vez como empresario, otra como hombre y una tercera como alguien que ya no sabía separar ambas cosas. En la pantalla de su oficina, Esteban repetía el golpe con la frialdad de los píxeles. Alejandro pausó justo después de la bofetada, cuando Sofía levantaba la cabeza. Ese gesto lo perseguía, no la mano de Esteban, sino la espalda de Sofía, enderezándose como si el dolor no tuviera autorización para doblarla. Los contratos de Rivas con el grupo vencen en 6 meses, informó Valeria, su directora legal. Podemos rescindir antes si comprobamos daño reputacional, pero él peleará. Alejandro miró la carpeta. Antes habría decidido en segundos. Cortar, presionar, absorber pérdidas, cerrar la puerta. Ahora, sin embargo, el rostro de Sofía le impedía disfrutar la limpieza de una venganza eficiente. Si destruía a Esteban desde las sombras, ¿lo hacía por justicia o por orgullo? Peor aún, ¿lo hacía para protegerla o para sentirse dueño útil de una historia donde había empezado mintiendo? Revisen todo, ordenó, pero no ejecuten nada sin mi autorización. Valeria arqueó apenas una ceja. En el universo Monteverde, esa pausa equivalía a una tormenta tropical. Alejandro nunca dudaba frente a documentos, dudaba frente a personas, y por eso las evitaba. Firmaba despidos, fusiones y demandas con pulso firme, pero aquella semana descubrió que la vida real no tenía márgenes en rojo ni cláusulas salvadoras. Sofía no era un caso, Luna no era dependiente económica en una tabla, doña Carmen no era un riesgo médico, eran nombres alrededor de una mesa coja. La casa de Sofía retomó su ritmo, aunque no su inocencia. El golpe de Esteban no había dejado solo una marca en la mejilla, había dejado llamadas sin contestar, vecinas curiosas y una vergüenza ajena que muchos intentaban depositar en ella. Sofía la rechazaba con elegancia práctica. Cuando una clienta le preguntó si era cierto lo del video, ella levantó la vista de la máquina de coser y respondió que sí, que también era cierto que el dobladillo del pantalón estaba mal medido. Alex volvió el jueves con una bolsa de naranjas, un paquete de focos y la expresión culpable de quien cree que llevar fruta puede justificar una visita. Luna le abrió la puerta con una regla en la mano. Llegas tarde a tu clase. No sabía que tenía clase, por eso llegas tarde. Hoy aprenderás a distinguir monedas, billetes y ofertas falsas. Mi mamá dice que eres inteligente, pero de esos que se dejan robar en el mercado por vergüenza. Sofía apareció detrás de ella. Yo no dije exactamente eso. Dijiste, pobrecito, no sabe comprar. Es parecido. Alejandro miró a Sofía,
y por un instante ambos sonrieron con la misma esquina de la boca. Era peligroso lo fácil que se estaba volviendo. Él entró, dejó las naranjas sobre la mesa y recibió de Luna un examen improvisado con monedas reales. Falló al calcular cuánto cambio debían darle por 3 bolillos y una leche. Luna suspiró con gravedad. Alex, si un día te casas, que tu esposa administre. Sofía tosió desde la cocina. Luna Valdés, deja de organizar matrimonios ajenos, solo protejo la economía familiar. Alejandro no dijo nada, pero la palabra esposa se quedó vibrando en la habitación con una intimidad absurda. Sofía se giró hacia la estufa para que no se le notara el rubor leve. Ella se había prometido no confiar rápido, no dejarse ablandar por un hombre amable después de un hombre cruel. Pero Alex no empujaba, no exigía, aparecía con focos equivocados, escuchaba a su madre, dejaba que Luna lo corrigiera y se iba antes de volverse indispensable. Eso precisamente lo hacía peligroso. Esa tarde repararon la lámpara del cuarto de Luna. Alejandro leyó las instrucciones como si fueran un tratado internacional. Sofía subió a una silla antes de que él pudiera detenerla. Bájese, dijo él, demasiado rápido. Perdón, puede caerse. Alex, he cambiado focos embarazada, con fiebre, y mientras Luna lloraba porque creía que la luna la seguía. No me voy a desintegrar por una silla. Él bajó la mirada, avergonzado por su tono. En su mundo, cuidar significaba ordenar. En el de Sofía, cuidar sin escuchar se parecía demasiado a controlar. Ella no se enojó, pero tampoco obedeció. Cambió el foco, bajó de la silla y le entregó la bombilla quemada con solemnidad, para su colección de cosas que no debe intentar mandar. Alejandro la aceptó. Estoy aprendiendo. Más le vale. Mi hija cobra caro las clases. La lámpara encendió con un zumbido suave. Luna aplaudió como si acabaran de restaurar la electricidad nacional. Luego pegó en la manga de Alejandro una calcomanía de Triceratops, por esfuerzo, no por excelencia. Él salió de aquella casa con el dinosaurio todavía en el suéter. Lo descubrió en el elevador privado de su edificio, bajo la mirada neutra del Botones, y no se lo quitó. Esa pequeña bestia verde parecía más honesta que cualquier medalla empresarial. Los mensajes empezaron sin ceremonia. Sofía le escribió una foto de la repisa todavía chueca con el texto: su obra sobrevive, pero amenaza con sindicalizarse. Alejandro respondió después de pensar 15 minutos: puedo revisar la estructura. Ella contestó: era un chiste, Alex, respire. Él miró la pantalla y sonrió solo en una sala de juntas, mientras 12 ejecutivos discutían costos operativos sin saber que su jefe acababa de recibir una lección básica de humor humano. Pronto hubo más mensajes. Luna mandaba audios preguntando si los señores raros, sabían usar licuadora. Sofía escribía de noche, cuando su madre dormía y la ciudad bajaba un poco la voz. No hablaban de amor, hablaban de cosas mínimas. Una receta que salió mal, una gotera, un cliente insoportable, un café demasiado dulce. Alejandro descubrió que esperaba esos mensajes con una ansiedad que no sentía ni ante resultados trimestrales. Era ridículo, también era cierto. Un sábado fueron al parque. La invitación había sido de Luna, no de Sofía, lo cual, según la niña, evitaba drama adulto innecesario. Alejandro llegó con una camisa blanca demasiado perfecta y lentes de sol discretamente caros. Sofía lo miró de arriba a abajo. Va al parque, no a comprarlo. Es ropa cómoda, para una junta campestre tal vez. Luna le entregó una gorra con un dinosaurio bordado. Póntela. Necesitas parecer menos señor de comercial de banco. Alejandro obedeció. El resultado fue tan extraño que Sofía tuvo que apartar la cara para reírse. Él la vio, y ese gesto simple le valió más que cualquier cumplido recibido en una gala. Caminaron entre puestos de algodón de azúcar, globos, bicicletas, perros con dueños resignados. Luna corrió hacia los columpios y Alejandro la siguió con la concentración de alguien entrando en territorio desconocido. Cuando la niña le pidió que la empujara, él calculó fuerza, distancia y ángulo. No estoy cerrando una adquisición, le recordó Sofía desde la banca. Es un columpio. Estoy siendo cuidadoso. Está empujando como si Luna llevara seguro de vida corporativo. Luna echó la cabeza hacia atrás y gritó: más alto, señor raro. Alejandro empujó un poco más. El viento movió las trenzas de la niña y su risa cayó sobre él con una facilidad que le dio miedo. Nunca había pensado en tener hijos.
En su familia, los niños eran herederos en construcción, apellidos que alimentar, futuros sillones en consejos administrativos. Luna, con las rodillas raspadas y la gorra torcida, no parecía un proyecto, parecía una pregunta. ¿Qué tipo de hombre eres cuando alguien pequeño confía en tu mano? Sofía lo observaba desde la banca. No se le escapaba la torpeza de Alex, ni su cuidado excesivo, ni la manera en que parecía conmoverse con cosas que para otros eran rutina. A veces le daba ternura, a veces le daba sospecha. Nadie llegaba a los 30 y tantos sin haber usado un microbús, sin saber comprar aguacates, sin mirar una casa pequeña como si descubriera un continente. Al menos, nadie del mundo que él decía habitar. Después compraron helados. Alejandro intentó pagar con otro billete grande. Sofía le arrebató la cartera con la velocidad de una enfermera quitando tijeras a un niño. No, usted está vetado de transacciones pequeñas. Puedo pagar un helado. Puede arruinar la economía del carrito. Es distinto. Luna eligió vainilla con chispas. Sofía, limón. Alejandro pidió chocolate, porque parecía una decisión segura. Se le derritió sobre la mano mientras intentaba contestar un mensaje urgente de Valeria. Sofía le quitó el teléfono. El helado primero. La tragedia empresarial después. Él se quedó mirándola. La frase era una broma, pero el teléfono en su mano era una bomba diminuta. En la pantalla bloqueada podía aparecer cualquier cosa. Monteverde, Junta, Consejo, Prensa, Esteban. Sofía se lo devolvió sin mirar. Ese gesto de confianza le pesó más que una acusación. Alejandro limpió el chocolate con una servilleta y comprendió que no solo estaba ocultando un apellido. Estaba dejando que ella respetara una versión incompleta de él. Esteban reapareció un lunes, como suelen reaparecer los hombres que confunden silencio con permiso. Esperó a Sofía fuera de la cafetería, apoyado en un auto negro, con gafas oscuras y una disculpa ensayada que olía a abogado. Sofía salió con una bolsa de basura en una mano y el mandil todavía puesto. La imagen no era la que Esteban habría elegido para humillarla, y quizá por eso le molestó más. Ella no parecía devastada, parecía ocupada. Tenemos que hablar, dijo él. No, tú tienes que hablar. Yo tengo que tirar esto y recoger a mi hija. No seas ridícula, Sofía. Lo que pasó fue un error. Ella miró la bolsa de basura, luego a él. Curioso. Hoy estoy sacando varias cosas con el mismo nombre. Esteban perdió la sonrisa. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez rabia. No esa calma doméstica que lo reducía a desperdicio. Dio un paso hacia ella, no lo suficiente para tocarla, sí para recordarle que sabía invadir espacio. Sofía no retrocedió, pero sus dedos se tensaron alrededor de la bolsa. En la esquina, Alejandro vio la escena desde un taxi. Había llegado para comprar café, se dijo. Qué mentira tan cómoda dentro de otra mentira mayor. Su primer impulso fue bajar, ponerse entre ellos, hacer que Esteban entendiera con una sola llamada que su vida empresarial dependía de la paciencia de un hombre más poderoso. Pero Sofía habló antes. Si vuelves a acercarte a mi casa, a mi trabajo o a mi hija, voy a denunciarte. No porque crea que la justicia siempre funciona, sino porque me cansé de facilitarle la vida a los cobardes. Esteban soltó una risa fea. ¿Y con qué dinero vas a pagar abogados? Con el mismo con que he pagado todo lo importante, trabajando. Alejandro sintió orgullo y furia a la vez. Orgullo por ella. Furia porque sabía que el orgullo no pagaba honorarios legales. Esteban se marchó, lanzando una amenaza disfrazada de advertencia. Sofía esperó a que el auto desapareciera, tiró la basura en el contenedor y solo entonces apoyó una mano en la pared. Su respiración tembló durante 3 segundos. 3. Luego volvió a entrar a la cafetería. Alejandro se quedó en el taxi, odiándose por haber presenciado sin revelar quién era. Esa misma tarde pidió a Valeria una revisión completa de las empresas de Esteban. Contratos, deudas, demandas laborales, proveedores, vínculos con el hotel. Valeria lo llamó menos de 1 hora después. Hay irregularidades serias. Pagos atrasados, facturas dobles, presión a empleados temporales. Podemos hundirlo. Alejandro cerró los ojos. La palabra hundirlo habría sonado deliciosa una semana antes. No quiero hundirlo por placer. Quiero hacerlo bien. Eso puede tardar. Entonces tardará. Colgó y se quedó mirando la ciudad desde su oficina. Abajo, cientos de empleados del hotel doblaban sábanas, servían mesas, limpiaban baños, cargaban charolas invisibles para huéspedes que rara vez aprendían sus nombres. Alejandro había construido estándares de excelencia, sí,
pero no había mirado lo suficiente las manos que sostenían esos estándares. Sofía lo obligaba a ver, no con discursos, sino con el simple hecho de existir fuera del vidrio. Los encuentros siguieron, pero algo había cambiado. Sofía seguía riéndose de sus torpezas. Luna seguía examinándolo como si fuera una especie en peligro de sentido común. Doña Carmen seguía ofreciéndole té con la serenidad de quien ya sabe más de lo que dice. Sin embargo, la mirada de Sofía se detenía ahora en detalles. El reloj que él escondía. La forma en que no preguntaba precios antes de aceptar reparaciones. El modo en que un policía de tránsito lo saludó con demasiada cortesía cuando cruzaron la calle cerca del hotel. ¿Lo conoces?, preguntó ella. ¿A quién? Al policía que casi se cuadró al verte. Alejandro miró hacia atrás. El agente apartó la vista de inmediato. Tal vez me confundió. Sí. A mí también me confunden todo el tiempo con dueña de aerolínea. Él no respondió. Sofía siguió caminando, pero su silencio ya no era cómodo. Ese día no lo invitó a cenar. Solo le dio a Luna un beso en la frente, cerró la puerta y dejó a Alejandro en la banqueta con una bolsa de pan dulce que nadie le había pedido comprar. Él sostuvo la bolsa como si fuera evidencia de un crimen menor. El problema era que el crimen mayor respiraba bajo su camisa. Al día siguiente, Alejandro apareció en la cafetería con zapatos más gastados. Había pedido a su asistente comprar unos, pero el resultado fue insultante. Botas nuevas cuidadosamente envejecidas por un diseñador que probablemente jamás había pisado lodo. Sofía las miró apenas él entró. Qué rápido le salieron historias a esos zapatos. ¿Perdón? Nada. Se ven. Actuados. Luna, desde una mesa, levantó la mano. Yo también creo que sus zapatos mienten. Alejandro se sentó despacio. Quiso reír, pero no pudo. La frase de la niña le cayó en el pecho como una piedra pequeña. Sus zapatos mentían. Su nombre mentía, sus manos mentían cuando intentaban parecer de oficio. Incluso su silencio mentía, porque callaba una verdad que Sofía merecía saber antes de decidir si quería verlo entrar en su vida. Esa noche, mientras ayudaban a cerrar, Sofía le entregó una caja de vasos limpios. Sus dedos se rozaron. No fue un contacto largo ni dramático, pero ambos se quedaron quietos un instante. La cafetería estaba vacía. Afuera lloviznaba. Alejandro pensó que podría besarla, no por deseo solamente, aunque lo había, sino por esa necesidad torpe de acercarse al único lugar donde no se sentía observado como apellido. Sofía retiró la mano primero. Alex dijo, y su voz no tenía burla. Yo no estoy para juegos. Él tragó saliva. No quiero jugar contigo. Entonces no lo hagas. La frase era una puerta abierta y una advertencia. Alejandro sintió que la verdad golpeaba desde adentro, exigiendo salir. Soy Alejandro Monteverde, soy dueño del hotel. Mentí porque me gustó que me hablaras sin miedo. Mentí porque soy cobarde. Mentí porque quería un lugar en tu mesa antes de ganarme el derecho. Todo eso estuvo a punto de decirlo, de verdad, pero el miedo, que suele vestir mejor que la culpa, le cerró la boca. No voy a hacerte daño, dijo, y la frase nació incompleta. Sofía lo miró largo rato. Ella quería creerle. Ese era el peligro. No era ingenua, no era débil, no era una mujer buscando reemplazar una herida con otra promesa, pero estaba cansada de pelear sola. Alex la hacía reír. Escuchaba a Luna, respetaba a doña Carmen, y cuando la miraba, no parecía verla como carga ni trofeo, solo como Sofía. Si aquello también era mentira, pensó, entonces el mundo tenía un talento cruel para disfrazarse de refugio. Buenas noches, dijo ella al fin. Buenas noches, Sofía. Él salió bajo la llovizna, con una cobardía elegante, empapándole los hombros. En el auto que lo esperaba 2 calles abajo, Valeria le envió una invitación digital. Gala benéfica anual del Grupo Monteverde, confirmación de discurso principal, presencia de socios estratégicos, entre ellos, Esteban Rivas, antes de la rescisión oficial. Alejandro leyó el nombre de Esteban y apretó el teléfono. También vio una nota adjunta. El equipo de costura externo llegará por zona de servicio a las 6. No pensó en Sofía al principio. Luego lo entendió y se quedó helado. La cafetería de Lulú hacía trabajos eventuales para eventos del hotel. Sofía podía estar allí. Podía verlo subir al escenario, escucharlo presentado con su nombre completo, mirar a los guardias abrirle paso, entender en 10 segundos todo lo que él no se había atrevido a decir en semanas. La verdad ya no era una confesión pendiente.
era una cita programada. Alejandro pudo cancelar la gala, pudo cambiar horarios, reemplazar proveedores, inventar viajes, mover el mundo con esa facilidad indecente que tienen los ricos cuando quieren evitar consecuencias. Pero por primera vez, hacer trampa le dio asco antes de darle alivio. Se quedó mirando la invitación hasta que la pantalla se apagó. En la oscuridad del auto, su reflejo apareció sobre el vidrio. No Alex, no exactamente Alejandro, sino un hombre partido entre el deseo de ser amado y el miedo de ser conocido. En casa, Luna le mandó un audio desde el teléfono de Sofía. Alex, mi lámpara ya no hace ruido de mosca. Punto para ti. Pero tus zapatos nuevos siguen sospechosos. Buenas noches. Después se oyó la voz lejana de Sofía. Luna, no mandes investigaciones antes de dormir. El audio terminó con una risa pequeña. Alejandro lo escuchó 3 veces. Luego escribió, tengo que hablar contigo, y dejó el mensaje sin enviar. Miró su penthouse, sus paredes limpias, su ciudad lejana. Todo parecía igual, pero algo se había agrietado, y por esas grietas empezaba a entrar la única cosa que su imperio no sabía controlar, la verdad. La gala benéfica anual del Grupo Monteverde empezó antes de que los invitados llegaran. En los salones de lujo, la caridad suele entrar por la puerta principal vestida de seda. El trabajo, en cambio, entra por atrás cargando cajas, planchas, cables y café tibio en vasos desechables. Sofía llegó a las 6 en punto por la zona de servicio, con una caja de hilos, alfileres, tijeras, cinta métrica y la firme decisión de no pensar en bodas, apellidos ni hombres con zapatos sospechosos. El hotel la recibió con el mismo perfume caro de aquella noche. Orquídeas, mármol, aire acondicionado y esa clase de silencio elegante que no calma, solo recuerda quién puede pagarlo. Sofía apretó la caja contra el pecho. No tenía miedo del lugar. Después de una humillación pública, ciertos lujos pierden colmillo. El salón que antes la había hecho sentirse intrusa, ahora le parecía apenas un edificio muy limpio donde demasiada gente fingía tener el corazón planchado. Si ves a alguien conocido, respira, le había dicho doña Carmen antes de salir. Mamá, vengo a coser vestidos, no a pelear con fantasmas. Los fantasmas de ricos usan perfume fuerte. Se reconocen fácil. Luna quiso acompañarla, por supuesto. Argumentó que una gala benéfica necesitaba supervisión infantil porque los adultos ricos solían donar dinero con cara de que les duele el alma, pero quizás solo les aprieta el saco. Sofía le dio un beso en la frente y la dejó en casa con doña Carmen. Esa noche no quería que su hija estuviera cerca de ese mundo, ni siquiera por curiosidad científica. En el cuarto de vestuario, las costureras trabajaban entre fundas negras, vestidos largos y smokings con nombres escritos en etiquetas doradas. Sofía se sentó junto a una mesa, enhebró una aguja y empezó a ajustar el dobladillo de un vestido azul. Sus manos se movían con seguridad. Siempre le había gustado coser porque una puntada corregía algo concreto. La tela no mentía. Si jalabas demasiado, se arrugaba. Si cortabas mal, se notaba. Ojalá las personas fueran igual de honestas con sus costuras. Alejandro estaba 3 pisos arriba, en su suite privada del hotel, rodeado de asesores, trajes, discursos y una ansiedad que ningún traje a medida podía disimular. El espejo le devolvía al hombre que todos esperaban ver. Alejandro Monteverde, presidente del grupo, anfitrión, benefactor, apellido pronunciado con respeto, pero debajo de la camisa blanca respiraba Alex, o la sombra cobarde de Alex, preguntándose si Sofía ya había llegado por la puerta de servicio. Valeria revisaba los últimos detalles en una tableta. Rivas confirmó asistencia. Viene con Santoro. Alejandro ajustó los gemelos con demasiada fuerza. ¿Qué seguridad los mantenga lejos de la prensa hasta mi discurso? ¿Vas a anunciar la suspensión de sus contratos hoy? Voy a anunciar una revisión completa de proveedores y condiciones laborales. Valeria lo observó. Ella conocía sus pausas, sus decisiones frías, su manera quirúrgica de castigar enemigos sin mancharse. Esa noche había algo distinto. No parecía un hombre preparando un golpe empresarial. Parecía un hombre intentando que una verdad pública compensara una mentira privada. Y Valeria, que era abogada, sabía que algunas deudas no se cancelaban en escenario. En la zona de servicio, Sofía escuchó el murmullo creciente del salón. Risas, copas, tacones, flashes. El equipo de vestuario recibió la orden de subir 2 vestidos reparados al backstage lateral.
Sofía tomó uno de ellos porque nadie más tenía las manos libres. Caminó por un pasillo estrecho hasta una puerta entreabierta, desde donde se veía parte del salón principal. No buscaba a nadie. Esa era la clase de frase que una mujer se dice cuando ya está buscando sin admitirlo. Lo vio primero en una pantalla gigante. El rostro de Alejandro apareció sobre el escenario, serio, impecable, iluminado por reflectores suaves. Debajo de la imagen, letras blancas anunciaban: Alejandro Monteverde, presidente ejecutivo del Grupo Monteverde. Sofía se quedó inmóvil con el vestido azul sobre un brazo. Durante un segundo, su mente intentó protegerla con estupidez. Tal vez era un hermano, un parecido, una broma cruel del apellido. Entonces él subió al escenario y todos se pusieron de pie. No fue el traje lo que la rompió. Ella ya sabía que Alex vestía demasiado bien para un técnico. No fue la forma en que los guardias enderezaron la espalda, ni el silencio respetuoso que cayó sobre cientos de invitados. Fue su voz. La misma voz que había dicho «soy mantenimiento en la oscuridad», ahora decía «bienvenidos a nuestra casa», como dueño de cada pared donde ella había caminado con vergüenza. Sofía no lloró. La gente suele esperar lágrimas cuando una mujer descubre una mentira. Quizá porque las lágrimas resultan más cómodas que la lucidez. Ella solo sintió que algo dentro de su pecho se cerraba con cuidado, como se cierra una tienda al final del día, bajando cortinas, apagando luces, guardando lo que todavía puede salvarse. Una costurera a su lado murmuró que Monteverde era guapísimo. Sofía pensó que sí. Las mentiras también podían tener buena postura. Alejandro comenzó su discurso. Habló de responsabilidad social, de empleados, de dignidad laboral, de revisar proveedores y proteger a quienes sostenían la excelencia del grupo. Las palabras eran correctas, algunas incluso eran necesarias. Sofía las escuchó desde la sombra del pasillo con una calma que daba miedo. Él decía dignidad en un micrófono, mientras ella recordaba su mesa coja, la sopa de fideo, Luna pegándole un dinosaurio en la manga y doña Carmen diciéndole que parecía solo. Esteban estaba cerca del escenario, con Mariela a su lado y una sonrisa demasiado tensa. Cuando Alejandro mencionó auditorías independientes a proveedores estratégicos, la sonrisa de Esteban se quebró apenas. Sofía lo vio. Entendió entonces otra pieza. Alex no solo había entrado en su vida con nombre falso, también había tenido poder sobre el hombre que la humilló, sobre el hotel donde ocurrió todo, sobre las cámaras, los contratos, los silencios. Él había sabido mucho, ella, casi nada. El aplauso final llenó el salón como lluvia sobre techo de lámina. Alejandro bajó del escenario rodeado de directivos. Sofía no se movió. Podría haberse ido por la puerta de servicio, desaparecer sin hablar, conservar al menos el orgullo intacto. Pero había una pregunta simple que merecía respuesta, aunque doliera, no por drama, no por escena, por limpieza. A veces el alma también necesita sacar la basura antes de poder dormir. Lo esperó en un pasillo lateral, junto a una mesa con arreglos florales que costaban más que su renta. Tenía la caja de costura en una mano y el vestido azul en la otra. Alejandro apareció hablando con Valeria hasta que la vio. Su rostro cambió de una forma mínima, pero Sofía ya había aprendido a leer mínimos. El empresario desapareció un segundo. Quedó el hombre. Luego el hombre entendió que ya era tarde. Sofía dijo. Ella escuchó su nombre en su boca y sintió una punzada breve. Antes le había gustado cómo lo decía. Ahora sonaba como una llave intentando abrir una puerta cuya cerradura acababan de cambiar. No me llames así todavía, respondió. Valeria miró a Alejandro. Él hizo un gesto para que los dejaran solos. La abogada obedeció, aunque sus ojos dijeron algo parecido a «esto no lo arregla ningún contrato». El pasillo quedó en silencio. Desde el salón llegaban risas, música, el tintineo de copas. Qué curioso, pensó Sofía, que el mundo siguiera celebrando mientras una mentira terminaba de desvestirse. Iba a decírtelo, dijo Alejandro. Sofía soltó una risa muy pequeña, sin alegría. Claro, todos los mentirosos iban a decirlo. Siempre mañana, siempre pronto, siempre cuando el momento fuera perfecto. Qué educada es la mentira cuando tiene tiempo para peinarse. Alejandro bajó la mirada. Había enfrentado demandas multimillonarias sin apartar los ojos, pero no pudo sostenerlos de ella. Eso lo avergonzó más que cualquier insulto. Quiso explicarle la noche del apagón, el miedo a que ella cambiara si sabía quién era, la necesidad egoísta de ser tratado como alguien común. Todas esas razones existían,
Ninguna servía como excusa. No quería que me miraras como miran a Monteverde, dijo, y decidiste que era mejor dejarme mirar a alguien que no existía. La frase lo golpeó con precisión. Alejandro respiró hondo. Alex sí existía conmigo. No, dijo ella, suave. Alex era la parte de ti que elegiste mostrarme sin pagar el precio de decir de dónde venía. Eso no es existir. Eso es seleccionar. Él dio medio paso hacia ella. Sofía no retrocedió, pero levantó la caja de costura apenas, como si necesitara algo entre los dos. Esa pequeña barrera le dolió más que una puerta cerrada. En la caja había hilos, botones, alfileres, cosas humildes para reparar telas. Nada allí podía reparar confianza. Sofía, yo nunca quise hacerte daño. Esteban dijo algo parecido después de pegarme. Alejandro se quedó pálido. No me compares con él. No te comparo. Te ubico. Los dos creyeron que podían decidir cuánto de la verdad merecía yo. Él con violencia, tú con ternura. Créeme, la segunda forma tarda más en doler, pero también duele. El silencio cayó pesado. Alejandro sintió que todas las palabras aprendidas en su vida eran inútiles. En consejos directivos, las frases correctas podían mover acciones, calmar socios, cerrar crisis. Frente a Sofía, las frases correctas sonaban sospechosas antes de nacer. Ella no quería un discurso, quería la única cosa que él no había sabido darle cuando todavía importaba, una verdad simple. Soy Alejandro Monteverde, dijo al fin. Soy dueño de este hotel. Vi lo que pasó en tu boda. Te seguí al pasillo. Mentí porque me gustó que no supieras quién era. Mentí porque fui cobarde. Sofía cerró los ojos un segundo. Lo terrible era que esa confesión, por fin limpia, llegaba tarde. Si se la hubiera dado en la cocina, con Luna haciendo tarea y doña Carmen sirviendo té, quizá habría dolido menos. Allí, bajo luces de gala, rodeada del mundo real de Alejandro, la verdad parecía no un puente, sino una prueba de cuánto había sido excluida. Tú sabías todo de mí, dijo ella. Mi hija, mi madre, mi trabajo, mi vergüenza, mi casa, mis deudas emocionales y hasta mi sopa recalentada. Yo no sabía ni tu apellido. Quería ser alguien normal contigo. No se es normal mintiendo. Se es normal quedándose después de decir la verdad. Alejandro tragó saliva. En el salón, alguien anunció una subasta silenciosa. El contraste era obsceno. Mientras señoras con diamantes ofrecían dinero por viajes a la playa en nombre de la compasión, Sofía sostenía su dignidad con las dos manos para que no se le cayera al piso. Él quiso tocarla, no lo hizo. Por una vez, su cuerpo aprendió antes que su ego. Puedo explicarte todo, dijo él. No necesito todo. Ya entendí lo principal. ¿Qué entendiste? Sofía lo miró entonces de lleno. Sus ojos no estaban llenos de odio. Eso habría sido más fácil. Había tristeza, cansancio y una decepción tan serena que Alejandro sintió que algo dentro de él se arrodillaba tarde. Que tú no me amaste desde abajo, Alejandro. Me miraste desde arriba fingiendo estar a mi lado. Él no encontró respuesta, porque no la había. Sofía dejó el vestido azul sobre una silla cercana, como si devolviera una responsabilidad que ya no quería cargar. Se acomodó la correa de la bolsa en el hombro y sostuvo la caja de costura contra el pecho. Durante un segundo pareció más pequeña bajo las luces del hotel. Luego enderezó la espalda, igual que aquella noche después de la bofetada, y el pasillo volvió a pertenecerle. No vengas a mi casa, dijo. Sofía, no uses a Luna para acercarte. No llames a mi madre. No mandes dinero. No mandes abogados sin que yo los pida. Si vas a hacer algo bueno con tu poder, hazlo porque debiste hacerlo antes, no porque quieras que yo te mire hacerlo. Alejandro asintió despacio. Cada instrucción era una puerta cerrándose. Lo justo era obedecer. Lo insoportable también. ¿Puedo al menos saber que llegarás bien? No conviertas mi salida en otra oportunidad para cuidar tu culpa. Ella se fue por el pasillo de servicio. Alejandro no la siguió. Su cuerpo quiso hacerlo, pero algo en él, quizá la última parte decente que le quedaba despierta, lo mantuvo inmóvil. La vio alejarse con su caja de hilos y alfileres, una mujer que acababa de perder otra versión de confianza, y aún así, caminaba sin pedir que nadie la sostuviera. Sofía llamó a un taxi desde la entrada trasera. Afuera, la noche estaba húmeda, sin lluvia todavía, como si el cielo también contuviera algo. En el trayecto a casa no lloró. Miró las luces pasar por la ventana, y pensó en Luna, en cómo tendría que explicarle que Alex no se llamaba Alex, que los adultos a veces mentían incluso cuando traían pan dulce, que querer a alguien no siempre lo volvía seguro. Cuando llegó,
Luna corrió a la puerta con el pijama de dinosaurios. ¿Ganaste dinero cosiendo vestidos de gente dramática? Sofía dejó la caja en el suelo y se agachó para abrazarla. Sí, mi amor. Luna se quedó quieta, percibiendo algo en la fuerza del abrazo. ¿Pasó algo? Doña Carmen apareció detrás, apoyada en su bastón. No preguntó. Miró el rostro de su hija y supo. Las madres buenas no necesitan detalles para reconocer una herida nueva. Solo miran cómo una mujer deja la bolsa en el suelo, cómo respira, cómo tarda medio segundo más en soltar a su niña. Alex no se llama Alex, dijo Sofía. Luna frunció el ceño. Entonces, ¿cómo se llama? Roberto. Porque no tiene cara de Roberto. Sofía casi sonrió. Casi. Alejandro Monteverde. Es dueño del hotel. El silencio de Luna fue distinto a todos sus silencios anteriores. No era sueño ni distracción. Era una niña ordenando el mundo otra vez. Miró a su madre, luego a su abuela, luego al dinosaurio de peluche que sostenía bajo el brazo. ¿Nos mintió porque era malo? Sofía acarició una trenza deshecha. Nos mintió porque tuvo miedo, pero que alguien tenga miedo no le da permiso de hacernos daño. Luna asintió con gravedad, después abrazó a su madre más fuerte. Entonces hoy, duermes del lado izquierdo y del derecho, si quieres. Doña Carmen giró la cara hacia la cocina, no para esconder lágrimas, sino para darles espacio. Sofía cerró los ojos entre los brazos de su hija y sintió por fin que la tristeza subía. No lloró por Alejandro solamente, lloró por el cansancio de tener que explicarle a una niña que la ternura también podía equivocarse, que no todos los golpes dejaban marcas visibles y que la dignidad, aunque necesaria, pesaba demasiado algunas noches. En el hotel, la gala siguió. Alejandro regresó al salón porque su ausencia ya generaba murmullos. Esteban se le acercó durante el cóctel con una sonrisa nerviosa y la mano extendida, como si no hubiera entendido que algunos hombres solo aprenden cuando el suelo desaparece bajo sus zapatos. Monteverde, tenemos que hablar. Este asunto de auditorías puede malinterpretarse. Alejandro miró la mano ofrecida y no la tomó. No hay malinterpretación. Sus contratos quedan suspendidos hasta terminar la revisión. Esteban palideció. No puedes hacer eso por un chisme de boda. No lo hago por un chisme. Lo hago por incumplimientos, abuso a personal temporal, facturación irregular y porque mi empresa sostuvo demasiado tiempo a hombres que confundieron acceso con impunidad. Mariela dio un paso atrás, calculando distancia social con la rapidez de quien sobrevive de la imagen. Esteban bajó la voz. Venenoso. Esto es por Sofía. Alejandro sintió el golpe de su propio error antes de responder. Sí, Sofía lo había obligado a mirar. No podía usar su nombre como bandera para limpiar su culpa. Esto es por lo que tú hiciste y por lo que yo permití no mirar antes. La frase dejó a Esteban sin enemigo cómodo. Alejandro no sonó celoso, ni vengativo, ni romántico. Sonó responsable, y eso era mucho peor para un hombre que vivía culpando al espejo cuando no le favorecía el ángulo. Los directivos cercanos entendieron el mensaje. La caída de Rivas no sería un espectáculo de celos masculinos. Sería una auditoría, fría, documentada y pública. A veces la justicia entra mejor vestida de procedimiento que de trueno, pero ganar aquella batalla no le produjo alivio. Al contrario, Alejandro recibió aplausos esa noche, estrechó manos, firmó compromisos sociales, escuchó elogios sobre su discurso y vio a varios socios fingir que siempre habían apoyado los derechos laborales. Todo funcionó. La gala fue un éxito. La prensa habló de liderazgo ético. Los donativos superaron la meta. Su mundo, obediente como siempre, siguió girando. Cuando por fin subió a su penthouse, todavía llevaba el traje de la gala. No encendió las luces. Caminó hasta la cocina y abrió el refrigerador. No porque tuviera hambre, sino porque recordó la casa de Sofía. Allí siempre había algún imán torcido, un dibujo de Luna, una lista de compras, una medicina de Doña Carmen marcada con horario. En su refrigerador solo había botellas alineadas, fruta perfecta y recipientes etiquetados por alguien que conocía su dieta mejor que su ánimo. Se sirvió un vaso de agua y lo dejó intacto sobre la barra. El silencio era el mismo de siempre, pero ya no parecía lujo. Parecía castigo. En la manga de uno de sus suéteres, guardado arriba en el closet, seguía pegada quizá la sombra adhesiva del triceratops que Luna le había dado. Pensó en buscarlo. No lo hizo. No tenía derecho a convertir recuerdos ajenos en consuelo privado. Su teléfono vibró con mensajes de felicitación. Valeria escribió que las medidas contra Rivas
estaban listas para ejecutarse formalmente. Su asistente envió el resumen de prensa. Un socio de Miami lo llamó visionario. Alejandro apagó el teléfono. La palabra que resonaba en la habitación no era visionario, era cobarde. Cobarde en un traje impecable, cobarde con un imperio, cobarde que había querido sentarse en una cocina pequeña sin confesar que podía comprar el edificio entero. Se quitó los gemelos y los dejó sobre la mesa. Luego el reloj, luego la corbata. Pieza por pieza, Alejandro Monteverde desmontó al hombre poderoso hasta quedar en camisa blanca frente al ventanal. La ciudad brillaba abajo como si ofreciera millones de vidas que él podía mirar, dirigir, influir, pero no habitar. En algún lugar, Sofía estaba explicándole a Luna una verdad que él debió decir. En algún lugar, una niña decidía si extrañar a Alex o rechazar a Alejandro. Aquella noche no durmió, no porque hubiera perdido un negocio. Eso sabía hacerlo con elegancia. No porque Esteban fuera a contraatacar. Eso podía manejarlo con abogados. No durmió porque por primera vez entendió que hay pérdidas que no se anuncian en juntas ni se recuperan con estrategia. Sofía no le había quitado nada material. Solo se había llevado la mesa coja, la sopa, la risa de Luna, la mirada de doña Carmen y el único nombre con el que él había sentido que podía empezar de nuevo. Alejandro descubrió que el arrepentimiento verdadero no era elegante. No llevaba traje oscuro ni podía programarse entre una junta y una cena de socios. Llegaba sin avisar, se sentaba al borde de la cama a las 3 de la mañana y repetía con voz de Sofía: «No se es normal mintiendo». Durante una semana, el hombre que había dirigido hoteles en 3 países no logró dirigir ni su propio desayuno. Su agenda seguía llena. Él, en cambio, estaba vacío. El primer impulso fue comprar una solución, no porque fuera malo de una forma sencilla, sino porque toda su vida le habían enseñado que el dinero, bien usado, era una herramienta limpia. Podía pagar abogados para Sofía, médicos para doña Carmen, una escuela mejor para Luna, una casa sin humedad. Podía hacerlo en silencio. Podía hacerlo hoy, y precisamente por eso no lo hizo, porque por primera vez entendió que una ayuda sin permiso también podía ser una invasión con buenos modales. Empezó por el hotel, no por Sofía, se repitió, aunque mentirse a medias era una costumbre difícil de matar. Empezó porque ella tenía razón. Si iba a usar su poder, debía hacerlo donde siempre había mirado poco. Ordenó entrevistas anónimas con personal de limpieza, cocina, mantenimiento y costura externa. No quiso reportes maquillados por gerentes. Quiso escuchar voces cansadas, horarios rotos, sueldos atrasados, proveedores abusivos y jefes pequeños que se creían enormes frente a empleados sin respaldo. La primera reunión fue incómoda, muy incómoda. Alejandro se sentó frente a 8 trabajadores que lo miraban como se mira a una tormenta vestida de jefe. Una camarera llamada Teresa habló primero, con las manos apretadas sobre las rodillas. Dijo que algunas empresas subcontratadas descontaban uniformes, retrasaban pagos y castigaban a quien se enfermaba. Alejandro escuchó sin interrumpir. Eso, para un Monteverde, ya era casi una revolución. Para Teresa, era apenas lo mínimo que debió ocurrir años antes. «No vengo a pedirles que confíen en mí», dijo Alejandro al final. «Vengo a reconocer que mi empresa se benefició de no preguntar suficiente. Eso cambia desde hoy». Nadie aplaudió. Y estuvo bien. Alejandro empezaba a comprender que las escenas importantes no siempre premiaban al protagonista. Firmó nuevas políticas, pagos directos auditables, contratos justos para personal externo, línea de denuncia independiente, cobertura médica básica para turnos temporales, descanso obligatorio y sanciones reales contra supervisores abusivos. Su equipo lo llamó ambicioso. Él pensó en Sofía cosiendo de noche y respondió que la palabra correcta era atrasado. Esteban cayó sin necesidad de espectáculo. Las auditorías revelaron facturas dobles, intimidación a empleados y desvíos disfrazados de gastos logísticos. Sus socios empezaron a contestarle tarde, luego nunca. Mariela borró fotos, publicó frases sobre cerrar ciclos y encontró otro evento donde sonreír con mejor iluminación. Esteban intentó decir que todo era una venganza por Sofía, pero los documentos, esa especie de verdad aburrida y contundente, no aceptaron convertirse en chisme romántico. Sofía se enteró por otras personas. Una clienta llegó a la cafetería diciendo que Monteverde había limpiado medio grupo empresarial y que Rivas estaba
más quemado que tortilla olvidada. Sofía siguió preparando café sin comentar. No sonrió de satisfacción, aunque una parte pequeña, humana y no necesariamente santa, descansó al saber que Esteban ya no caminaba tan seguro. Pero no confundió justicia con reparación. Que Alejandro hiciera lo correcto no borraba que con ella había hecho lo fácil demasiado tiempo. Luna extrañaba a Alex con una disciplina que intentaba negar. Decía que no, por supuesto. Decía que su investigación sobre hombres mentirosos con zapatos caros seguía abierta, pero dejó la maqueta del sistema solar sin terminar. Guardó las calcomanías de dinosaurios en una caja y una noche preguntó, mirando su plato, si cuando alguien mentía dejaba de querer o solo quería mal. Sofía sintió que el corazón se le doblaba como tela mojada. A veces quiere mal porque no sabe querer bien, respondió ella. ¿Y puede aprender? Doña Carmen levantó la vista de su té. Sofía tardó en contestar, no porque quisiera castigar a Alejandro en ausencia, sino porque debía enseñarle a su hija algo que no la volviera cínica ni ingenua. Puede aprender, dijo al fin, pero aprender no obliga a nadie a perdonarlo. Luna asintió. Luego empujó una papa con el tenedor. Entonces primero que aprenda, luego vemos. Doña Carmen soltó una risita baja. Había sabidurías infantiles que llegaban sin universidad y sin diplomado. Sofía besó la frente de su hija y decidió que esa noche no lloraría. Después, claro, lavó los platos muy despacio y lloró frente al fregadero, que es donde muchas mujeres derraman lo que no quieren dejar caer sobre sus hijos. Alejandro esperó. No de esa manera teatral de quien dice esperar mientras manda flores todos los días. Esperó de verdad. No llamó a Luna. No buscó a Doña Carmen. No apareció en la cafetería como víctima de su propia culpa. Solo envió, por medio de Valeria, un sobre dirigido a Sofía con documentos legales claros. La anulación del contrato matrimonial con Esteban podía tramitarse sin costo para ella, a través de una organización independiente financiada por un fondo público-privado, no por Alejandro personalmente. Ella podía aceptar o rechazar. Sofía leyó todo 2 veces. Buscó la trampa, porque la vida le había enseñado que los favores de los poderosos suelen traer letra pequeña. No la encontró. Valeria la llamó después, con voz profesional y sorprendentemente humana, para aclarar que el servicio estaba disponible para varias mujeres afectadas por abusos laborales y familiares ligados a proveedores investigados, no solo para ella. Sofía agradeció, aceptó la asesoría legal, no como regalo de Alejandro, sino como derecho dentro de una reparación más amplia. Pasaron 2 meses. El verano fue bajando su furia. Doña Carmen mejoró lo suficiente para caminar hasta la esquina con bastón y quejarse del precio de los tomates, señal inequívoca de recuperación. Luna terminó su maqueta del sistema solar, agregando un planeta secreto llamado Mentirón, donde según ella vivían los adultos que escondían cosas hasta que se les acababa la gravedad. Sofía empezó a dormir mejor. No siempre bien, mejor, que ya era una victoria. Una tarde, el dueño de la cafetería le ofreció más horas. Sofía las rechazó, no porque le sobrara dinero, sino porque había tomado una decisión que la asustaba más que cualquier turno doble. Inscribirse en un curso nocturno de diseño textil. Durante años había cosido sueños ajenos. Vestidos de boda, uniformes, arreglos de última hora para mujeres que ni preguntaban su nombre. Quería aprender a diseñar con su propia firma, no para volverse rica, para no seguir pidiendo permiso a la supervivencia. Doña Carmen escuchó la noticia con una calma sospechosa. Ya era hora. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres? ¿Mariachi? Siempre supe que tus manos servían para más que arreglar lo que otros rompían. Sofía se quedó quieta. A veces las madres guardan orgullo durante años y lo entregan en una frase, sin envoltura, como quien pasa la sal. Luna, en cambio, pidió que su primera colección incluyera bolsillos grandes para dinosaurios. Sofía prometió considerarlo seriamente. En una casa pequeña, los sueños también necesitaban espacio práctico donde guardar juguetes, recibos y miedo. Alejandro supo del curso por Valeria, no porque espiara, sino porque Sofía había usado la asesoría legal para ordenar documentos y mencionar su nuevo horario. Aún así, cerró el expediente apenas vio el dato. No tenía derecho a seguir mirando su vida desde arriba. Esa misma noche, por primera vez en años, canceló una cena de negocios sin explicación y bajó a la cocina de empleados del hotel. El chef casi dejó caer una charola cuando lo vio pedir aprender a preparar chocolate caliente. ¿Chocolate caliente, señor? Sí. ¿Para un evento? Alejandro pensó en Luna.
en su cara seria preguntando si él al menos sabía hacerlo. Para una disculpa que quizá nunca me acepten, el chef no preguntó más. Le enseñó con paciencia: leche, cacao, canela, un poco de vainilla, mover sin desesperarse. Alejandro quemó la primera mezcla, dejó grumos en la segunda y logró algo decente en la tercera. Descubrió que muchas cosas importantes exigían fuego bajo y presencia constante. Qué vergüenza tardar tanto en aprender una metáfora tan obvia. El narrador podría burlarse más, pero el hombre ya tenía suficiente con el cacao pegado a la camisa. Una tarde de domingo, Alejandro llegó a la calle de Sofía sin chofer, sin escoltas visibles, sin traje caro. Llevaba camisa sencilla, pantalón oscuro y una bolsa de pan dulce de una panadería común, no de esas donde un croissant viene con biografía. Se detuvo frente a la puerta azul durante casi un minuto. Antes, cualquier puerta se abría para él. Esa no. Esa dependía de una mujer que tenía razones de sobra para dejarlo del otro lado. Tocó 2 veces. Luna abrió. Llevaba una camiseta con un brontosaurio y una expresión de juez menor de edad. Ah, dijo el acusado. Alejandro bajó la mirada, no para hacerse tierno, sino porque la niña merecía respeto. Hola, Luna. Mi mamá está en la cocina. Mi abuela dijo que si venías con flores caras te cerrara la puerta. Traje pan dulce. Luna examinó la bolsa. El soborno básico del pueblo. Interesante. No aprobado todavía. Sofía apareció detrás. No llevaba maquillaje. Tenía harina en una mejilla y el cabello sujeto con un lápiz. A Alejandro le pareció más hermosa que bajo cualquier lámpara de gala y se castigó mentalmente por pensar en belleza cuando venía a pedir perdón. Ella miró la bolsa, luego su rostro. No sonrió, tampoco cerró la puerta. Dijiste que no vendrías a mi casa, recordó. Lo dijiste tú. Yo lo obedecí hasta hoy. ¿Y hoy? Hoy vine a pedir permiso para disculparme. Si dices que no, me voy. Doña Carmen, desde adentro, habló con voz tranquila. Déjalo pasar, hija. Una disculpa también necesita silla. Si es mala, lo sacamos con pan y todo. Sofía se apartó. Alejandro entró en la casa pequeña con más cuidado del que había entrado a cualquier palacio. La mesa coja seguía allí, aunque ahora tenía otra revista doblada bajo la pata. La repisa que él había reparado continuaba ligeramente inclinada, sosteniendo libros escolares, una foto de Luna y una maceta con albahaca. Nada había cambiado mucho. Todo lo había cambiado a él. Se sentó en una silla que crujió con una honestidad brutal. Luna se colocó junto a doña Carmen. Sofía permaneció de pie, brazos cruzados, no como muralla sino como mujer protegiendo el centro de sí misma. Alejandro dejó la bolsa de pan sobre la mesa y no la tocó más. Había venido a hablar, no a comerciar dulzura por perdón. Mentí, dijo. No porque fuera necesario, no porque tú me obligaras con tu forma de mirarme. Mentí porque fui cobarde, porque me gustó recibir tu confianza sin arriesgar mi verdad, porque quise sentirme un hombre común, pero en lugar de ser honesto, fabriqué un hombre más fácil de querer. Sofía no se movió. Luna tampoco. Doña Carmen bajó los ojos hacia su taza, dándole al silencio permiso de trabajar. Yo sabía quién eras, continuó Alejandro. Sabía lo que Esteban te había hecho. Sabía que mi hotel, mi empresa y mi mundo estaban alrededor de tu dolor, y aún así entré en tu casa con un nombre falso. Me senté a tu mesa, dejé que Luna confiara en mí, dejé que su madre me ofreciera té. Eso fue injusto, no fue romántico, no fue protección, fue egoísmo. Luna apretó el dinosaurio de peluche contra su pecho. ¿También mentiste cuando dijiste que mi maqueta estaba bien? Alejandro la miró con seriedad. No, tu maqueta era excelente. Incluso el planeta mentirón, aunque me incomodó por razones personales. La niña quiso no reírse. Fracasó un poquito. Sofía bajó la vista para esconder una grieta mínima en su enojo, pero Alejandro no intentó entrar por ahí. Había aprendido, al fin, que una grieta no era invitación automática. A veces solo era señal de que algo había dolido. Te pido perdón, Luna, dijo él. Los adultos debemos cuidar la confianza de los niños. Yo no cuidé la tuya. Luna lo observó largamente. ¿Sabes hacer chocolate caliente? Estoy aprendiendo. Esa respuesta es aceptable porque no presume. Doña Carmen sonrió dentro de la taza. Alejandro volvió hacia ella. Doña Carmen, también le pido perdón a usted. Entré en su casa ocultando quién era. Usted me vio solo antes que yo pudiera admitirlo. No debí aprovecharme de su bondad. La anciana lo miró con esos ojos que no necesitaban fuerza física para sostener peso. La soledad explica algunas torpezas, mijo. No las absuelve. Eso ya parece que lo entendió. Sí,
Entonces siga. Alejandro respiró hondo y miró por fin a Sofía. No vine a pedir que vuelvas conmigo. No vine a decirte que cambié para que me premies. No vine a ofrecerte una casa, ni dinero, ni abogados personales, ni una vida fácil. Vine a decirte la verdad completa. Te amo, pero mi amor no me da derecho a tu perdón. Quiero quedarme si algún día me dejas, pero también voy a respetar si decides que mi lugar es afuera. Sofía sintió que las palabras le tocaron una parte cansada. No eran perfectas, nada lo era, pero no traían esa prisa del culpable que quiere ser absuelto antes de terminar la frase. Alejandro estaba allí, sentado en una silla vieja, sin escenario, sin apellido útil, sin más defensa que la verdad. Eso no borraba el daño, pero por primera vez desde la gala, ella pudo mirarlo sin sentir que la estaban empujando. Me rompiste algo que yo estaba tratando de reconstruir, dijo ella. Lo sé. No lo sabes completo. Yo venía de un hombre que me humilló frente a todos. Tú me hiciste sentir vista cuando yo estaba intentando no desaparecer. Eso fue lo peligroso, porque no me enamoré de tu dinero. Me enamoré de una paz que creí verdadera. La voz de Sofía tembló al final, pero no se quebró. Alejandro no respondió enseguida. La dejó existir. Esa fue quizás su primera reparación real en esa cocina, no interrumpir el dolor con una defensa. Quiero merecer que un día esa paz sea verdadera, dijo él. Aunque no sea conmigo, quiero que exista para ti. Sofía cerró los ojos. Luna se acercó a su madre y le tomó la mano. Doña Carmen miró a Alejandro con aprobación moderada, que en su sistema equivalía a una ovación discreta. Nadie se abrazó todavía, nadie besó a nadie. La vida, cuando se respeta, no corre hacia el final feliz como si temiera perder audiencia. Puedes venir el viernes, dijo Sofía después de un largo silencio. Luna tiene exposición de ciencias, no como padre, no como novio, como invitado. Y si fallas, no habrá segunda función. Alejandro asintió. No sonrió demasiado. Había aprendido a no celebrar antes de tiempo. Gracias. Luna levantó un dedo. Y trae chocolate caliente practicado, sin grumos emocionales. Haré mi mejor esfuerzo. Eso dijiste con la repisa, y mira. La risa que siguió fue pequeña, imperfecta, sostenida con cuidado por todos. Alejandro salió de la casa media hora después, sin promesas grandes. Sofía se quedó mirando la puerta azul cerrada. No estaba lista para perdonar, pero el enojo ya no tenía que cargar solo con todo. A veces sanar empieza así, no abriendo los brazos, sino dejando de apretar los puños. Los meses siguientes no fueron un montaje bonito. Hubo días tensos, mensajes contestados tarde, silencios que Alejandro respetó aunque le costaran sueño. Fue a la exposición de Luna con chocolate aceptable y escuchó 20 minutos sobre volcanes de bicarbonato como si asistiera a una cumbre mundial. No intentó sentarse junto a Sofía sin permiso, no corrigió, no ordenó, no resolvió de más. Cuando no sabía qué hacer, preguntaba. Para un hombre acostumbrado a decidir, preguntar fue casi aprender otro idioma. Sofía avanzó en su curso de diseño. Al principio llegaba cansada, con los dedos manchados de tinta y la cabeza llena de patrones. Alejandro no pagó sus estudios, ella no se lo habría permitido, pero sí logró, desde el grupo hotelero y con convocatoria abierta, crear un programa transparente para contratar diseñadoras locales con condiciones justas. Sofía aplicó meses después con su propio portafolio, compitió, ganó un contrato pequeño y firmó con su nombre. Ese día lloró en el baño. De orgullo, no de deuda. Cuando le contó a Alejandro, él no dijo, yo sabía que podías. Dijo algo mejor, lo hiciste tú. Sofía lo miró largo rato. Esa frase sencilla reparó más de lo que él imaginó, porque no la colocaba como mujer rescatada, sino como mujer reconocida. Luna celebró diseñando una etiqueta para el taller, Valdés Textiles, ropa con bolsillos para dinosaurios y mujeres ocupadas. Doña Carmen dijo que el nombre era largo, pero honesto. Sofía lo pegó en la pared de todos modos. El perdón llegó despacio, sin fecha exacta. Una tarde, Alejandro arregló por fin la repisa chueca. No hizo comentarios triunfales, solo ajustó el soporte, limpió el polvo y colocó de nuevo la maceta de albahaca. Sofía lo observó desde la cocina. Había algo profundamente distinto en verlo hacer una tarea simple sin actuar, sin esconderse, sin querer demostrar pobreza ni virtud. Era Alejandro, rico, torpe a veces, todavía aprendiendo, pero presente con su nombre completo. Te quedó derecha, dijo ella. Él bajó de la silla. Milagro técnico. No exageres. Es una repisa,
no redención bíblica. Alejandro sonrió. Sofía también. Luego, con una naturalidad que los sorprendió a ambos, ella se acercó y le tomó la mano. No fue un beso, no fue una escena grande, fue apenas una mano aceptando otra, con memoria de daño y decisión de futuro. Alejandro miró sus dedos entrelazados y entendió que aquello valía más precisamente porque no podía exigirlo. Un año después, la boda fue pequeña. Tan pequeña que Esteban, de haberla visto, habría dicho que era poca cosa, y por eso mismo fue perfecta. Se celebró en el patio de la casa de Sofía, con luces colgadas, mesas prestadas, flores del mercado y pan dulce suficiente para que Luna declarara el evento emocionalmente viable. No hubo candelabros franceses ni invitados que confundieran el chisme con preocupación. Hubo vecinos, trabajadores del hotel, Valeria, el chef del chocolate y doña Carmen, vigilando que nadie sirviera porciones miserables. Sofía no llevó un vestido de princesa. Diseñó uno sencillo, marfil, con mangas suaves y un bordado secreto en el dobladillo. Pequeños dinosaurios caminando entre hojas de albahaca. Luna insistió en ese detalle porque, según ella, toda familia nueva necesitaba criaturas prehistóricas de protección. Alejandro usó traje claro y ningún disfraz. Cuando la vio salir, no pensó que la había ganado. Pensó que ella había elegido estar allí, y esa diferencia le humedeció los ojos. Doña Carmen tomó la mano de Sofía antes de entregarla, aunque nadie entregaba realmente a nadie. Hija, si algún día este hombre se vuelve tonto, me avisas. Mamá, no dije malo, dije tonto. Lo primero no se tolera, lo segundo se corrige con paciencia limitada. Alejandro inclinó la cabeza. Acepto las condiciones. Más le vale, mijo. Ya aprendimos a vivir sin ricos, pero nos estamos acostumbrando a usted. Luna llevó las alianzas en una cajita decorada con pegatinas. Al llegar frente a Alejandro, lo miró muy seria. Última pregunta antes de aprobar la fusión familiar. Adelante. ¿Cómo te llamas? Alejandro sintió el golpe dulce de la pregunta. Miró a Sofía, luego a Luna, luego a doña Carmen. Alejandro Monteverde. Y quiero que me llamen así cuando haga las cosas bien y también cuando me equivoque. Luna asintió. Correcto. 0 nombres falsos. Proceda. La ceremonia fue breve. Las promesas no hablaron de cuentos perfectos ni destinos escritos. Sofía prometió no hacerse pequeña para caber en la vida de nadie. Alejandro prometió no usar poder donde se necesitara verdad, no usar dinero donde se necesitara presencia, y preguntar antes de decidir. Luna bostezó un poco durante esa parte, pero después declaró que las promesas adultas eran largas porque los adultos cometían errores complicados. Cuando se besaron, no hubo fuegos artificiales. Hubo algo mejor. Doña Carmen llorando con discreción y diciendo que se le había metido una emoción en el ojo, Luna aplaudiendo con una mano porque en la otra sostenía pastel, y Alejandro sintiendo que por fin entraba en una casa no como dueño, sino como invitado aceptado. Sofía apoyó la frente en su pecho un segundo. Él no la sostuvo fuerte, la sostuvo bien. Tiempo después, el grupo Monteverde cambió de verdad. No se volvió perfecto, porque las empresas perfectas existen sobre todo en discursos y folletos, pero los trabajadores tuvieron nombres en las juntas, condiciones revisadas, voz sin miedo. Alejandro visitaba cocinas, lavanderías y talleres sin cámaras. A veces estorbaba. Teresa se lo decía. Él aprendió a apartarse. También aprendió que liderar no era mirar desde arriba, sino saber a quién escuchar cuando el edificio parecía firme. Sofía abrió su taller con 3 mujeres de la colonia y una mesa grande donde siempre había café. No aceptó convertirse en adorno del apellido Monteverde. Firmó sus diseños como Sofía Valdés, porque ese nombre había sobrevivido antes del amor y debía seguir perteneciendo primero a ella. Alejandro celebraba sus logros sin apropiárselos. Luna creció rodeada de telas, libros, discusiones cariñosas y un padrastro que todavía quemaba el chocolate a veces, pero ya no mentía para parecer mejor. En algunas noches, cuando la casa quedaba tranquila, Sofía y Alejandro se sentaban en la cocina pequeña que nunca abandonaron del todo. El penthouse seguía existiendo, claro, pero ya no era altar de soledad, era solo un lugar. La casa de puerta azul, en cambio, tenía ruidos, manchas, listas en el refrigerador, una repisa derecha y una mesa que por fin dejó de cojear. El hombre que había tenido todo descubrió que volver a casa no era entrar donde uno manda, sino donde uno es esperado sin tener que esconderse. Y así, el golpe que Esteban levantó para humillar a Sofía
terminó revelando el tamaño de la mujer que no pudo destruir. Él perdió contratos, prestigio y el derecho a ser recordado con respeto. Alejandro perdió su máscara y ganó, con tiempo y humildad, una familia que no podía comprarse. Sofía no fue salvada por un millonario, se salvó a sí misma y luego eligió amar a un hombre que aprendió a llegar sin corona, sin mentira y con las manos abiertas.